que si el primero fue Infinity War, el segundo es Endgame, en todo caso. No se preocupen, si es que les fue bien el primer parcial, pues ya no tienen que suavizar el paso, vayan para sacar vacancísimo. Si no, si les fue un poquito mal, pues no se preocupen que el segundo parcial siempre se puede recuperar de manera bonita. Nada es imposible. Y bueno, vamos a empezar esta semanita con polinomio Taylor. Mañana vamos a ver polinomio Taylor. También, y de ahí jueves y viernes, multiplicadores de Lagrange. Dos temas que fijo siempre van a examen o a lección. Fijo, así que bueno tenerlos en mente. Entonces, como siempre, vamos a empezar de manera súper rápida, definiendo unos 10 minutitos de lo que son de teoría, de cuál es la motivación del polinomio de Taylor, cómo se usa, cómo es necesario, qué yo necesito para sacar el polinomio de Taylor. Así como cuando, por ejemplo, yo les decía, para sacar derivada direccional, pues tú necesitas una dirección, un punto y una función, pues aquí vamos a ver exactamente lo mismo. Vamos a analizar. Entonces vamos a ver los conocidísimos y famosos polinomios de Taylor. Polinomio de Taylor. Entonces, ¿qué es Taylor? ¿A mí para qué me sirve Taylor? Taylor en un inicio, bueno, no sé si lo hayan visto en cálculo de una variable. A mí Taylor me sirve cuando yo quiero aproximaciones. Nosotros ya en el primer parcial vimos algo de aproximaciones. Teníamos unas fórmulas ahí con diferenciales, pero yo les decía, ¿de dónde sale eso? Eso no es nada más que, no es nada más que las primeras expansiones de Taylor, las expansiones de Taylor de primer orden. Nosotros recordamos de cálculo, tal vez de cálculo de una variable, que sí estoy seguro que les deberían haber dado, que cuando yo tenía una función, yo puedo aproximar esa función por medio de polinomios. A medida que yo iba tomando mayores órdenes de ese polinomio, yo iba viendo que mi aproximación era mejor. Algunos me preguntaron eso con respecto a algunos temas durante la semana de examen. Profe, yo lo hice así y me quedó. Es verdad. Cuando uno aproxima por Taylor, uno obtiene una aproximación decente. Pero cuando uno va incrementando el orden de ese polinomio, lo que va haciendo es que su aproximación se hace mucho mejor. Ahora bien, cuando vamos viendo lo siguiente, en cálculo una variable, por ejemplo, yo, para citar un ejemplo, tenía aquí, imagínense yo tenía una función que puede ser, yo qué sé, lo que sea, así. Entonces, ¿qué es lo que hace Taylor en un punto? Yo digo, bueno, aquí tengo un punto de x sub 0, que es donde yo centro mi aproximación. Eso aquí empieza también a un aspecto importante. Yo consigo polinomios de Taylor en un punto, en un lugar. Cuando si yo me muevo a otro punto, yo voy a conseguir otro polinomio de Taylor. Entonces aquí, primer aspecto importante, que yo tengo polinomio de Taylor en un punto. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Taylor? Taylor, lo que hace, ¿qué son los polinomios de Taylor? Es que yo voy a poder ir consiguiendo polinomios que digo, bueno, viene este polinomio y como que toca la función. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo yo puedo conseguir esos polinomios? Si yo voy a aproximar f de x en el caso de una variable, la función, pues yo lo puedo aproximar por medio de un polinomio. La lógica de esta sección es, obviamente yo tengo a veces funciones que son muy complicadas de evaluar. Por ejemplo, yo puedo tener cosenos, tangentes. Por ejemplo, yo digo, ¿qué pasa si es que yo quisiera evaluar coseno de un 1,9? Yo digo, yo no soy calculadora para calcular eso. Pero yo digo, ¿qué es más fácil calcular? ¿Una función trigonométrica o una función polinomial? Obviamente los polinomios siempre son, porque siempre son sumas o cosas elevadas. Elevadas. Yo digo, obviamente, ¿qué es más fácil de evaluar? Siempre los polinomios van a ser mucho más fáciles de evaluar. Entonces, eso es lo que hace Taylor. La función, que puede ser cualquier función, lo que obviamente tiene que ser diferenciable, muy importante, porque eso es lo que yo les mencionaba al primer parcial. Yo cuando hablo de aproximaciones, yo siempre tengo que ver pues que la función sea diferencial. Si no es diferencial, yo no puedo hablar de aproximación. Yo digo, bueno, función diferencial, perfecto, diferencial. Yo digo, perfecto. Ahora bien, la lógica de Taylor, empezamos en el caso de una variable, es que lo que hace es que la función la voy a expresar por medio, por ejemplo, yo quiero expresar esta misma función. Fíjense, yo quisiera expresar esta función, por ejemplo, que es coseno de x. Yo digo, ¿existe alguna manera para poder expresarla por medio de polinomios? Yo digo, sí. Y esto sería, por ejemplo, yo ahorita me lo estoy inventando, pero la lógica es, la motivación es esta. Yo digo, bueno, tengo coseno de x. Y lo quisiera, por ejemplo, yo digo, bueno, sería x al cuadrado, yo que sé, más un tercio, x a la quinta, más, y esto sigue, ¿verdad? Hasta yo que sé, tener aquí 1 sobre 100, x a la 100, yo que sé. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso es que aquí pongo aproximada, porque yo lo que estoy haciendo es que a la función en un punto la voy a aproximar por medio de un polinomio. Y eso es lo que gráficamente se puede ver aquí. Entonces, ahora bien, vamos viendo lo siguiente. Y lo que me refiero al orden. Por ejemplo, yo puedo aproximarlo por un polinomio, digamos así, un poquito medio turrito. Por ejemplo, yo podría, no digo que esta sea la aproximación, pero lo que digo es un ejemplo. Por ejemplo, yo podría decir el coseno, yo que sé, sea x al cuadrado más 1 sobre x al cubo. Y digo, bueno,
ahí me detengo y digo, y voy a tener un polinomio que más o menos aproxima la función. Pero a medida que yo voy añadiendo términos, mi aproximación se va haciendo mucho mejor. Porque, qué es lo que está pasando? A medida que yo voy aumentando, lo que va haciendo es cada vez se va pegando más. Cada vez se va a ir pegando más. Cada vez se va a ir pegando y se va a ir comportando. En las vecindades de este punto se va a ir comportando más como es la función. Y digo, ah, perfecto. Entonces, por eso es que a mí los polinomios... ¿Cuál era la pregunta? Es que no lo escuché. Por eso es que a mí los polinomios de Taylor me sirven para aproximar. Ahora bien, en cálculo de una variable, ¿cómo yo lo aproximaba? Bueno, la expresión era f de x, es aproximadamente igual, y yo estoy seguro que alguna vez la han de haber visto, desde n igual, desde i igual 0, un segundito, de hecho aquí tengo la expresión, mejor se las copio, aquí, esta era la expresión que nosotros, usábamos, aquí se las pongo, para Taylor. Vengo para acá. Entonces, yo sé que alguna vez han visto esto, perfecto. Entonces nosotros teníamos esto. Entonces yo aproximo una función cualquiera por medio de Taylor. ¿Cómo lo hago? Por medio de esa expresión que tengo ahí. ¿De dónde se deduce? Bueno, eso se ve en otros cursos, pero nosotros lo hacemos por medio de esto. A medida que obviamente este n, esto era lo que yo les decía, si es que yo tomo n1, tengo el orden, tengo simplemente un polinomio de cierto orden. Cuando yo voy aumentando ese orden, mi polinomio también va aumentando de orden y voy aproximando mejor la función. Le digo, perfecto. ¿Cómo podemos ver eso? También aquí tengo un grafiquito para compartirlo. Siempre es bueno tener la motivación de por qué se están haciendo las cosas. Entonces digo, bueno, aquí fíjense. Aquí vamos a tener polinomios de Taylor de la siguiente manera. Dense cuenta, aquí cuando yo tengo n igual 1, pues cuando yo tengo n igual 1, simplemente tengo una recta. Fíjense que cuando yo tengo n igual 2, ya eso se convierte en una parábola. Y digo, bueno, perfecto. Cuando yo tengo n igual 3, ya tengo esta curva va tomando mejor forma. Entonces, a medida que yo voy tomando, es decir, a medida que mi polinomio va creciendo, yo voy obteniendo mejores aproximaciones. Ahora bien, muy bonito, muy perfecto. Ustedes me han de decir, ¿esta es la expresión que nosotros usamos? Sí, esa era la expresión. Ahora bien, pero tenemos otra cosita, solo como cultura general. ¿Qué pasa cuando ese n tiene infinito? Es decir, por decirlo, cuando yo tengo un polinomio infinito. Eso es lo que luego se va a llamar series y eso es lo que van a ver en ecuaciones diferenciales. Que van a poder ver que funciones se pueden expresar por medio de series. ¿Series de qué? Series de potencia, y eso sirve para resolver ecuaciones diferenciales. Hay un método que se llama resolución de ecuaciones diferenciales por series de potencia. Entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta. Y digo, perfecto. Ahora bien, pero nosotros no estamos en cálculo de una variable. Yo, muy bonito esto, me sirve como cultura, pero a mí a lo que vamos, a cálculo de varias variables. Entonces, nosotros en cálculo de varias variables, nosotros solo trabajamos con dos polinomios de Taylor, con el de primer orden y con el de segundo orden. Entonces aquí, cálculo de varias variables, de cálculo vectorial, entonces trabajamos con polinomio de Taylor, solo de dos órdenes. Polinomio de Taylor de primer orden y de segundo orden. En varios libros, también en cursos, al de primer orden se le llama que uno linealiza la función y al de segundo orden por lo general, cuando uno habla de segundo orden, también le llaman aproximación cuadrática. Por si acaso, leen alguna orden y le dicen haga por medio de aproximación cuadrática, es polinomio Taylor de segundo orden, cuadrática. Y digo, perfecto. Una cosita, ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo no está claro, me dicen nomás que este semestre, ya saben, venimos con todo. Entonces yo digo, perfecto, tengo polinomio Taylor de primer orden y polinomio Taylor de segundo orden. Ahora bien, este polinomio de Taylor de primer orden y de segundo orden son sencillitas. Las expresiones, obviamente como arriba teníamos una expresión, aquí también vamos a tener una fórmula para poder calcular ese polinomio. Entonces vamos a empezar primero con el de primer orden, que obviamente es el más sencillo, el de primer orden. Y además voy a empezar partiendo que yo tengo una función de dos variables. Lo puedo extender luego para funciones de n variables, pero primero empecemos con dos. Yo, por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí una función f de x. Entonces, ¿cómo yo puedo decir cómo yo puedo expresar esa función que puede ser cualquier cosa? Podría ser, yo que sé, logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado, o podría ser, o es una función que puede tener cualquier forma. Y yo digo, bueno, yo quiero expresar eso por medio de un polinomio. ¿Cómo lo expreso? Entonces, esta función, que puede ser cualquier cosa, la fórmula para poder yo calcular su polinomio de Taylor va a ser igual, va a ser f de x, la función va a ser igual. Recordemos que cuando yo estoy trabajando con polinomio de Taylor, yo necesito tener tres cosas. Entonces, primero, vamos viendo qué es lo que yo necesitaba. Obviamente la función, es la función que yo quiero aproximar, es la función que yo quiero aproximar en algún punto.
Entonces, obviamente, ¿qué necesito? También el punto. El punto donde yo estoy haciendo mi aproximación. ¿Por qué? Aquí, con la motivación que teníamos aquí arribita, fíjense que este polinomio que yo consiga aquí, cuando yo tenía un polinomio, el polinomio que yo genere en x sub 0, puede ser que no sea el mismo cuando yo, por ejemplo, tome otro punto por acá. Por ejemplo, aquí tomo un x sub 1. Es decir, el polinomio que yo tengo está estrechamente ligado al punto que yo tenga. Es decir, si yo saco un polinomio aquí en x sub 0, puede que ese polinomio no sea el mismo, no me aproxime si yo cojo otro punto. Y digo, ah, perfecto. Entonces, cuando yo tengo polinomio, ahí es cuando se habla que el polinomio Taylor está centrado en x sub 0. Si yo cojo otro punto, si yo quiero aproximar en otro punto, tengo que conseguir otro polinomio Taylor. Y digo, ah, perfecto. Entonces, allá tengo lo segundo que yo necesito. Es decir, tengo aquí una función. ¿Y qué más necesito? Saber en dónde yo estoy, en qué punto yo estoy centrando ese polinomio de Taylor. Ah, ya, perfecto. Entonces, yo necesito un punto. Entonces, yo digo, ese punto por lo general se llama x sub 0, y sub 0. Entonces digo, perfecto. Entonces, ¿cómo conseguimos el polinomio de Taylor de primer orden? Va a ser lo siguiente. La función va a ser igual a la función evaluada en ese punto, es decir, x sub 0, y sub 0, más el gradiente de la función evaluada en ese punto, x sub 0, y sub 0, por un vector de cambio. Siempre se le llama así, yo le llamo un vector de cambio. Es decir, perfecto, esto va a ser delta x, delta y. Perfecto. Donde este delta x y este delta y, ¿qué son? Ah, pues como ya les dije, son cambios. Es decir, va a ser x menos x sub 0. Y acá el delta y va a ser y menos y sub 0. ¿Por qué menciono esto? Porque este es el método, así es como vamos a empezar a resolver estos ejercicios. Ahora bien, cuestiones que quiero mencionar ahorita. Esto sería, obviamente, si tenemos dos variables. Ahora yo les pregunto, porque a veces ponen funciones no solo de dos variables. ¿Qué pasa si yo tengo tres variables? Ah, pues yo digo, la lógica es exactamente la misma. Entonces, si yo tuviera tres variables, hago lo siguiente. F, entonces, para yo poder aproximar la función ahora de tres variables por un polinomio de Taylor de primer orden, simplemente sería la función. Yo quiero aproximar esta función. Va a ser igual a f de x sub 0, y sub 0, z sub 0. Obviamente, si yo tengo una función de tres variables, yo necesitaría tener, obviamente, un punto, una terna. Aquí, z sub 0, más el gradiente evaluado en x sub 0, y sub 0, z sub 0, por el vector de cambio, es decir, sería el cambio en delta x, delta y delta z. Ahora bien, como yo les decía, el polinomio de Taylor simplemente, ¿qué es? No es nada más que una aproximación. Entonces, por eso es que en los libros aquí al final se les pone una R. ¿Qué es esa R? Esa R es un error. Es decir, es el error lo que falta para que esas cosas sean exactamente igual. ¿Qué pasa si es que yo no pongo ese error? Simplemente si es que, supongamos, yo digo, bueno, yo no quiero poner ese error. No lo escribo así. Entonces, esto ya obviamente no va a ser una igualdad, porque el polinomio Taylor es aproximadamente aproxima la función. Entonces, si es que yo no pongo, yo tengo que poner aproximado. Simplemente cuestiones de notación, pero que son importantes saber. Entonces, cuando yo pongo exactamente la igualdad es cuando yo le sumo al final el error. Entonces, por eso es que aquí tenemos aquí, porque recordemos, estamos aproximando. Digo, perfecto, ya tenemos esa partecita ahí. Entonces, obviamente la lógica que les dice que si yo tuviera una función de 4 variables, es exactamente lo mismo. Entonces tendría f de aquí, x sub 1, la primera variable, x sub 2, o sea, bueno, lo voy a poner en letras. Pero aquí sería f de x sub 0, y sub 0, z sub 0, w sub 0, ¿verdad? Más, obviamente, el gradiente en esos mismos puntos. Aquí, x sub 0, y sub 0, z sub 0, w sub 0, y por el vector de cambio, es decir, el delta x, el delta y, el delta z y el delta w. Entonces, si se dan cuenta, el polinomio Taylor de primer orden, súper sencillito. Dependiendo de la cantidad de variables que yo tenga, simplemente va a ser el tamaño, en este caso, de ese vector gradiente y de esa partecita ahí. En este curso usualmente solo les ponen entre 2 y 3 variables. Son los problemas. Nunca he visto un problema que les pongan de 4 variables. Y vamos a ver por qué no les ponen de 4 variables. Ahora bien, quiero mencionar otra cosita. Ya sabemos esto de primer orden. Ahora bien, voy a desarrollar esto para que vean que esto es algo que ustedes ya conocen. Aquí, voy a hacerlo para este caso de aquí, pero es exactamente análogo para el caso de abajo. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. F de x, y va a ser igual a f evaluado en x sub 0, y sub 0, más este vector gradiente, que no es nada más que la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0, la derivada parcial, una cosita aquí, x sub 0, y sub 0,
y aquí la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x sub 0 y y sub 0, ¿verdad? Simplemente lo que estoy haciendo es reescribir esto. Entonces, si nosotros hacemos, obviamente, esa multiplicación, aquí, de hecho, la voy a escribir, tengo aquí, la derivada parcial con respecto a x en x sub 0 y sub 0, coma la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0, por este vector, ¿verdad? Delta x, delta y. Y digo, perfecto. Ahora bien, si nosotros hacemos esa respectiva multiplicación, aquí obviamente más un error, aquí x, y, esto simplemente es f de x sub 0, y sub 0. Si hacen esta multiplicación sería la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0 por el delta x más la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0 por el delta y, bueno, y pasó más un error. Y esto exactamente no era lo que ustedes le llamaban el diferencial total, ¿verdad? Entonces ustedes, si es que estaban leyendo Villena, y obviamente el Villena les pone, taca, esta es la fórmula. ¿De dónde sale? Realmente eso sale de Taylor, porque yo siempre que quiero aproximar algo, de aquí en materias que ustedes vayan a ver para adelante, siempre que oigan aproximación, Taylor va a estar en esa misma frase. Entonces, yo digo, bueno, entonces simplemente la aproximación que ustedes veían en el primer parcial no era más que una aproximación de Taylor, ¿de qué? No era más que una aproximación de Taylor de primer orden. Y yo digo, perfecto. Ahora bien, esta entonces, la formulita que nosotros usamos para Taylor de primer orden, esta de aquí. Una pregunta, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento o estamos todos claros? Porque siempre me gusta que la teoría quede clara, que es súper importante. Para ahí ir de lleno a los ejercicios. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está quedando todo claro o hay... Para ahora sí pasar a la de segundo orden y ahí sí ya empezar a resolver ejercicios. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me avisan. Entonces, ahora bien, vamos a definir entonces, eso es el del primer orden, ya saben, si tiene más variables, lo que hace es que ese vector de cambios también aumenta en tamaño y el vector de esta también aumenta en tamaño y ya está. Entonces, simplemente sería esa expresión que tenemos ahí. Ahora bien, vamos al polinomio de Taylor de segundo orden. De segundo orden. Entonces aquí, esta expresión es un poquito más larga, pero conlleva o tiene algo que se le llama la matriz hessiana. Entonces nosotros del primer parcial ya conocemos cuál era la matriz jacobiana. ¿Qué era la matriz jacobiana? Era la matriz de las primeras derivadas parciales. Ahora bien, ¿qué va a ser la matriz hessiana? La matriz hessiana. Porque aquí, esta matriz hessiana está aquí, en esta expresión que vamos a poner, está aquí es hessiana. Entonces a mí me gusta siempre explicarla como sale es hessiana. Matriz hessiana, simplemente es una derivada que cada uno de sus componentes están las segundas derivadas parciales de la función. Es decir, es una matriz de segundas derivadas parciales. Ahora bien, ¿cómo yo construyo para que siempre sepan en qué coordenada va cada una de las derivadas parciales? Entonces, yo aquí, por ejemplo, voy a poner para un caso sencillito, una función que depende de dos variables, x, y. Entonces, la matriz hessiana, voy a tenerla aquí, siempre como ustedes lo hacíamos en la jacobiana, en las columnas va a ir con respecto a las variables con respecto a los que ustedes van a derivar. En este caso, ¿cuántas variables tiene la función? X y y. Entonces yo voy a derivar aquí con respecto a x y con respecto a y. ¿Y qué van en las columnas? En las filas. En las filas van a ir las primeras derivadas parciales. Mucho ojo con esto, porque esto es súper útil. Es decir, aquí va a ir la primera derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Allá no tengo más. Eso es todo lo que yo tengo. Entonces yo digo, perfecto. Entonces, ¿cómo yo sé qué derivada debe ir aquí, qué derivada debe ir acá, qué derivada debe ir acá y qué derivada debe ir acá? Pues lo mismo que con la misma lógica que como lo hacíamos con las derivadas, digo que cuando construíamos la matriz jacobiana. Yo digo, bueno, ¿cómo yo hago eso? Perfecto. Entonces yo digo, yo quiero ver qué elemento va aquí. Porque si es que yo no sé primero construir la matriz hessiana, voy a coger y voy a mezclar todo y se va a hacer un relajo. Entonces digo, no, yo quiero saber qué debo poner ahí. Entonces yo digo, bueno, voy a derivar esta expresión, la que yo tengo en la fila, con respecto a la variable que me diga la columna. Es decir, voy a derivar esta expresión con respecto a x. Y derivar con respecto a x, la derivada de f con respecto a x, simplemente sacar la segunda derivada
de la función con respecto a x. Perfecto. Ahora bien, yo quiero ver qué va aquí. Entonces digo, bueno, si yo quiero ver qué va ahí, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Lo que hago es, veo que en qué fila, en qué fila estoy, en la primera. Yo digo, bueno, ahí tengo la derivada parcial de f con respecto a x. Lo derivo con respecto a qué variable, en qué columna estoy, aquí, en esta de aquí, en y. Entonces voy a derivar con respecto, fíjense, voy a derivar con respecto a y la derivada con respecto a x. Y digo, perfecto, ya tenemos eso. Entonces, ahora bien, o tal vez es que, tal vez la notación un poquito fea, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy derivando esta partecita, esta función, con respecto a lo que me diga la columna. Es decir, voy a derivar con respecto a y, ¿qué función? La derivada de f con respecto a x. Nosotros ya sabemos que esa notación simplemente es lo mismo que escribir la derivada parcial de f con respecto a y luego con respecto a x. Digo, perfecto. Ahora bien, la lógica es si yo digo, ahora ¿qué va a ir? ¿Qué debería ir aquí? Digo, perfecto. También la lógica, vamos acá. Entonces, ¿en qué? Ahora bien, yo digo, vengo, está ahí en esta fila. ¿Qué expresión uso? ¿Qué es lo que voy a derivar? Esto. Ahora bien, ¿con respecto a qué? Con respecto a lo que me diga la columna. Allá, entonces yo voy a derivar esta expresión, pero con respecto a x. Es decir, voy a derivar con respecto a x, ¿qué expresión? Allá, la derivada de f con respecto a y. Y yo sé que eso, simplemente que eso es lo mismo que escribir la derivada de f con respecto a x, primero con respecto a y y luego con respecto a x. Ahora bien, para ver qué debe ir aquí, simplemente yo digo, bueno, vengo y acá. La derivada, voy a derivar esta partecita de la derivada de f con respecto a y, pero con respecto a lo que me diga que, la columna, es decir, con respecto a y. Y derivar con respecto a y. Esta función simplemente es sacar la segunda derivada de f con respecto a y. Y ya, perfecto, no hay pierde. Entonces, si nosotros tuviéramos, ahora bien, si por ejemplo, si tuviéramos una función de 3 variables, por ejemplo, f de x, y, que es el caso más común, de 4 por lo general no se pone. Entonces aquí, ¿cómo yo construiría esta? No la voy a construir, simplemente voy a indicarle qué es lo que tengo que hacer. Aquí iría x, y, z, y aquí irían en las filas van las primeras derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, la derivada parcial con respecto a z, y hacen la misma lógica, y así es como empiezan a construir esto. Ahora bien, un aspecto muy importante, muy importantísimo diría yo. Recuérdense que hay un teorema que se llama el teorema de Schwarz, que lo vimos en derivadas parciales, que a mí, ¿cuándo me permitía asegurar que estas dos cosas eran iguales? Cuando existen y son continuas. Si es que existen y son continuas, yo sé que esas cosas van a ser iguales. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a veces he visto que hay gente que no sabe si la función, por ejemplo, cuando la función era de clase C2, yo sé que sus segundas derivadas parciales existen y son continuas, y por lo tanto, por el teorema de Schwarz, esas dos cosas son iguales. Pero a veces no sabe si la función es de clase C2. Entonces digo, bueno, si yo no sé, yo puedo asegurar que esas dos, y simplemente cogían una y decían, ya, estas cosas son iguales. No, mucho ojo con eso. Ustedes no saben si estas dos cosas son iguales. Porque eso, ¿cuándo ustedes podían asegurar eso? Cuando la función, por ejemplo, una de las veces que podían asegurar eso era cuando la función era de clase C2. Si la función era de clase C2, ustedes aseguraban eso y simplemente, pues calculan una y ya simplemente lo ponen. Pero ojo, en general, no pueden asegurar eso. Es decir, si ustedes no conocen si la función sea de clase C2, ustedes no pueden asegurar que esto sea igual a esto. Mucho ojo con eso. Que yo he visto que cogen y los ponen, esto es igual a esto, y ya. No, porque eso va a depender de si les dicen si es o no de clase C2. Mucho ojo con eso. Le digo, perfecto, entonces ya sabemos cómo construir una matriz hessiana, ya sabemos cómo construir la matriz de las segundas derivadas parciales. Ahora bien, ahora sí, a lo que me interesa, a la expresión para el polinomio Taylor de segundo orden. Entonces, el polinomio Taylor de segundo orden simplemente tiene esta expresión. Es, si yo, por ejemplo, quiero expresar por medio de un polinomio, dense cuenta, por medio de un polinomio, una función de dos variables. Entonces, esto simplemente va a ser, obviamente, en donde yo tengo que tener el polinomio Taylor centrado en este punto, en x sub 0 y y sub 0. Yo digo, perfecto. Entonces yo digo, esto simplemente va a ser igual a la función evaluada en x sub 0 y sub 0, más el vector gradiente de la función evaluada en x sub 0 y sub 0, por el vector de cambios. Como yo tengo una función de dos variables, solo hay cambio en x, cambio en y. Perfecto. Más, dense cuenta que hasta ahí es la de primer orden. Ahora bien, como yo estoy sacando el polinomio de segundo orden, entonces hay que meterle un poquito más. Ahí es donde se va a extender el polinomio. Más, esto simplemente un medio de ¿qué? De delta x, delta y,
por la matriz hessiana de la función evaluada en x sub 0, y sub 0, por el vector de cambios delta x, delta y. ¿Por qué se expresa de esta manera? Primero porque estos son vectores, estoy multiplicando vectores con, vectores con esas matrices, y se expresa siempre de esta manera para que, para que la multiplicación, las dimensiones cuadren, para que se pueda realizar esa multiplicación. Entonces siempre, por si acaso, porque a veces se confunden, siempre para que, como un tip, recuerden que el de la izquierda está acostadito y el de la derecha está de manera vertical. Y digo, perfecto, entonces esta es la expresión que nosotros usamos. Así como de ecuaciones, digo, ¿qué ecuación? Así como con regla de la cadena, esto es muy metódico. Una vez que uno se sabe la expresión, identifica el punto, sabe sacar el vector de cambio, ya sabe sacar todo. Entonces vamos a hacer un ejercicio súper sencillito. Entonces vamos, si tienen, por ancho de pulso. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta me avisan. Entonces ahora sí, empecemos con los ejercicios. Entonces digo, bueno, empecemos por acá. ¿Dónde estás? Para modificar el ciclo de trabajo de una señal periódica. Qué bueno que tengo aquí esta imagen. Fíjense. Ahora sí, simplemente como para que quede gráficamente, así como nosotros lo hicimos con la expresión de con la recta, el polinomio Taylor gráficamente lo que hace es más o menos esto. Yo tengo aquí una función, esta es mi función, la que yo tengo aquí, f de x, y. Y yo lo que voy a conseguir es que aquí va a haber un punto, aquí, x sub 0, y sub 0, donde yo voy a conseguir, si se dan cuenta, voy a conseguir un polinomio que cuando yo esté en cercanía del x sub 0, se comporta, o yo puedo aproximar esa función por medio de ese polinomio, y esa es la lógica. Entonces digo, perfecto. Ahora bien, a los ejercicios. ¿Alguna duda, alguna pregunta, o ha quedado todo claro hasta el momento? Entonces vamos a ver esta parte. 0 y 5 voltios. Miren, este problemita fue un problema de un examen, pero ya hace algunos años, realmente. Entonces vamos a ver, me dicen lo siguiente, me dice, determine la fórmula de Taylor, ya directamente me dicen de segundo orden, a veces me dicen saque la de primer orden, la de segundo orden, a mí me deben indicar eso, porque si no me indican yo como no sé cuál tengo que sacar. A mí por lo general el ejercicio me dice saque la de primer orden o la de segundo orden. Le digo, perfecto, en el origen, dense cuenta, la fórmula de Taylor, ¿en dónde? En el origen. Porque recuérdense que cuando yo saco Taylor, lo saco con respecto a un punto. Entonces, cuando me hice el origen para esta función, entonces yo recuerdo que para Taylor yo necesitaba, ¿qué cosa? Yo necesitaba el punto donde yo voy a realizar, en ese punto donde yo estoy consiguiendo el polinomio de Taylor, y la función, pues obviamente. Entonces yo digo, bueno, ¿tengo la función? Sí. ¿Me están dando el punto en donde yo voy a centrar mi polinomio de Taylor? También. Entonces, si me hice el origen, entonces ese puntito x sub 0, y sub 0 que yo les decía, simplemente es el 0, 0. Perfecto. Ahora bien, siempre cuando vayan a hacer el ejercicio, para que no se pierdan, lo primero que hagan es poner la fórmula, es decir, la formulita es f de x, y es igual a la función evaluada en x sub 0, y sub 0, es decir, el punto en el cual yo estoy realizando la aproximación de Taylor, más el vector gradiente de la función evaluada en x sub 0, y sub 0, por el vector de cambios, ¿verdad? Como es de segundo orden, más un medio, ¿de qué? De delta x, delta y, por la matriz hessiana, que habla en x sub 0, y sub 0, y por este vector de cambios, delta x más delta y. Y no se olviden que si quieren poner la igualdad, tienen que sumarle aquí el pequeño error, lo que le falta para que sean exactamente iguales. Perfecto. Ahora bien, entonces, ¿qué tengo que ir sacando cada una de estas cosas? Lo primerito y más sencillo de sacar es ir sacando las cosas en este orden, de izquierda a derecha. Entonces yo digo, bueno, lo primerito que necesito sacar es la función esta. La función evaluada en 0, 0, es decir, f en 0, 0. ¿Conozco la función? Sí, entonces esto es sencillo. Si aquí yo le doy a x0 y a y0, entonces al evaluar simplemente me va a quedar 1 sobre 1 más 0, y esto es igual a 1. Entonces, f en 0, 0 es igual a 1. Perfecto. Ahora bien, ¿qué más tengo de los segundos? Las derivadas parciales, tengo que conseguir este vector gradiente. Ese vector gradiente, ¿por qué está constituido? Por derivadas parciales. Entonces tengo que conseguir esas derivadas parciales. Entonces consigo la derivada parcial de f con respecto a x en un punto cualquiera, dense cuenta. Y luego lo evalúo en el 0, 0. Entonces yo digo, perfecto. ¿Conozco la expresión para f? Sí, sí la conozco. Es esta expresión que yo tengo aquí. Entonces yo voy a derivar, y como para que sea un poquito más sencillo, en vez de expresarlo así, yo voy f de x, y
simplemente voy a decir que es 1 más x más y a la menos 1, para que las derivadas salgan un poquito más intuitivas. Simplemente lo que hice fue expresarlo de otra manera. Entonces, derivo esto con respecto a x, pues yo digo perfecto, entonces esto va a ser menos 1 elevado a 1 más x más y. Aquí, como estoy derivando, le resto 1, me quedaría menos 2 por la derivada interna, que como estoy derivando con respecto a x, simplemente sería 1. Entonces esto me va a quedar menos 1 sobre x más y más 1 al cuadrado. Y digo, perfecto, esa es la derivada con respecto a x. Ahora bien, yo quiero la derivada, ¿en qué punto? Recuerden, yo quiero el vector gradiente evaluado en el 0, 0. Y yo digo, perfecto, entonces tengo que sacar la derivada en ese punto. Entonces sería la derivada de la función con respecto a x en el punto 0, 0. Entonces simplemente es evaluar esta expresión que yo ya tengo aquí. Menos 1 sobre, menos 1 sobre 0 más 0. Bueno, aquí me quedaría 0 más 0 más 1 al cuadrado. Y simplemente esto me va a quedar entonces, ¿qué? Menos 1. Perfecto, ya tengo entonces esa derivada, esa derivada parcial. Ahora bien, me falta ¿qué? La derivada parcial, pero con respecto a ¿qué? A y, para conseguir el vector gradiente. Entonces tendría la derivada parcial de f con respecto a y, primero con un punto cualquiera, y luego lo evalúo en el 0, 0. Entonces, de nuevo, si ahora yo evalúo, si yo derivo, pero con respecto a y, recuerden que mi función, ¿cuál es? Es esta que yo tengo aquí, que simplemente la expresé de esta manera para sacar la derivada de una manera un poco más sencilla. Entonces, si yo derivo, si se dan cuenta, me va a quedar menos 1 por x más y más 1, aquí, más 1, elevado a la menos 2 por la derivada interna, que también es 1 para mi suerte. Entonces, esto también me quedó menos 1 sobre x al cuadrado, x más y más 1 y todo eso elevado al cuadrado. Ahora eso lo evalúo en ¿qué? En 0, 0. F de la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en 0, 0. Entonces esto me va a quedar menos 1 sobre 0 más 1 y todo eso elevado al cuadrado. Y eso simplemente me va a quedar menos 1 sobre 1 y eso es igual a menos 1. Entonces dense cuenta, ya voy sacando las cosas que necesito. De hecho las voy a ir señalando aquí. La función evaluada en el punto 0, 0. La derivada parcial de x en 0, 0. La derivada parcial de y en 0, 0. Entonces dense cuenta, hasta aquí ya conseguí esto, que era el vector gradiente en 0, 0. Ahora bien, ¿qué más me falta? Me falta la hessiana. Yo digo la hessiana está constituido por todas las derivadas, por todas las segundas derivadas parciales. Entonces voy a ir calculando cada una de esas. Entonces déjenme aquí, hago una pequeña lineecita para que quede un poquito más de orden. Entonces vamos sacando esto. Yo voy a sacar ahora la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f, pero con respecto a x. De nuevo, en un punto cualquiera y luego lo evalúo en el 0, 0. Entonces recordemos que yo tengo, por eso es que a mí me gusta sacar la derivada y luego evaluarla, porque ya tengo la expresión para luego calcular las que siguen. Entonces tengo esta expresión de aquí. Esta era la derivada de la función con respecto a x. Entonces si yo derivo eso de nuevo con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Ese 2 baja y me va a quedar 2 por x más y más 1 elevado a ¿qué? A la menos 3. Y todo eso por la derivada interna, que de nuevo también es 1. Entonces esto simplemente me queda 2 sobre x más y más 1 y esto elevado al cubo. Ahora bien, a mí me interesa eso en qué punto, en el 0, 0. Entonces va a ser la segunda derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0. Entonces esto si yo evalúo en 0, 0 me va a quedar 2 sobre 0 más 1 al cubo. Y eso simplemente es 2 sobre 1 y eso es igual a 2. Perfecto, ya obtuve otra derivada. De hecho estaba poniéndolos con amarillo. Ahora sí. Ahora bien, ahora voy a calcular la derivada parcial de f, la segunda derivada parcial de f, pero ahora con respecto a y, primero en un punto cualquiera y luego en el punto 0, 0. Digo, bueno, tengo la expresión de la primera derivada así, entonces simplemente cojo y la vuelvo a derivar, que me va a quedar, nuevo, ese menos 2 baja y me va a quedar 2 por x más y más 1 elevado a la menos 3. Por la derivada interna, como estoy derivando con respecto a y, me va a quedar 1, que sería igual entonces a 2 sobre x más y más 1 al cubo. Si se dan cuenta, las derivadas me están quedando iguales. ¿Eso siempre va a pasar? No, hay casos en los que las derivadas me quedan cosas diferentes. Entonces simplemente aclarar esa partecita. Ahora bien,
calculo la derivada, voy a calcular la derivada ahora sí, en el punto que me interesa, en el punto 0, 0. Entonces esto aquí va a ser igual a 2 sobre 0 más 1 al cubo, y eso es igual a ¿qué? A 2. Digo, perfecto, entonces ya tengo otra. Entonces simplemente ahora que me faltan las cruzadas, las mixtas. Le digo, perfecto. Entonces voy a calcular esas derivadas. Entonces aquí calculo la derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial con respecto a x, en un punto cualquiera. Digo, bueno, conozco la derivada con respecto a x, sí, pues es justamente esta que yo tengo aquí. Ahora, eso lo derivo, pero con respecto a y. Entonces, de nuevo, qué bonita la estructura de esta función, que me queda 2 por x más y más 1. Acuérdense que estoy derivando con respecto a y, elevado a la menos 3. Por la derivada interna, como estoy derivando con respecto a y, 1. Esto me va a quedar 2 sobre x más y más 1, y todo es elevado ¿a qué? Al cubo. Ahora aquí, ahora ¿en qué punto lo evalúo? Pues en el 0, 0. Perfecto. Entonces, la derivada parcial de f, primero con respecto a x, luego con respecto a y, en el punto 0, 0, simplemente me va a quedar 2 sobre 0 más 1 al cubo, y eso va a ser entonces 2. Y por último, ya simplemente me falta sacar la segunda derivada parcial de f, pero ahora primero con respecto a y luego con respecto a x. En un punto x, y cualquiera. ¿Por qué yo saco esto? Porque a mí no me dicen que la función sea de clase C2. Entonces, si la función es de clase C2, si no es de clase C2, yo no puedo asegurar que esas cosas sean iguales. Por eso es que lo hago así. Ya vamos a ver un ejercicio que me dicen que la función es de clase 2. Entonces digo, suavecito, porque si es que me dicen que ya me evito tener que sacar una derivada, simplemente saco una y ya la otra va a ser igual. Entonces digo, bueno, ahora bien, ¿tengo la derivada con respecto a y? Sí, la tengo aquí. Entonces, eso derivo, ahora esta derivada con respecto a y la derivo con respecto a x. Perfecto. Entonces, de nuevo, como esta función está muy bonita, simplemente me queda 2 por x más y más 1, todo es elevado a la menos 3. Estoy derivando con respecto a x, la derivada interna me quedaría 1. Entonces, esto simplemente me quedaría 2 sobre x más y más 1 al cubo. Ahora sí, evaluamos en el punto que a mí me interesa, que es el punto 0, 0. Evaluando en el punto 0, 0 me va a quedar 2 sobre 0 más 1 al cubo, y eso va a ser igual a 2. Entonces dense cuenta, cierto, aquí me faltó. Ya tenemos esta, y ya tenemos esta, ya tenemos todas las derivadas que yo quería. Entonces digo, bueno, perfecto. Entonces ahora sí, una vez que yo ya calculo todo, dense cuenta. Polinomio, lo primerito, poner la fórmula. Segundo, identificar las cosas que yo tengo. Identificar el punto donde yo voy a hacer, decir cuál es el x sub 0 y y sub 0. Eso es importante. Sacar las derivadas, y por último vamos a sacar el vector de ¿qué? De este vector de cambio, es decir, el delta x, ¿a qué es igual? Siempre el delta x es x menos x sub 0, y el delta y es y menos y sub 0. Es decir, es un vector de cambio, es x menos x sub 0 y y menos y sub 0. Ahora bien, ¿conozco el x sub 0 y el y sub 0? Sí. Entonces, por lo tanto, el del delta x es x menos, como era en el origen, 0, y aquí el delta y es y menos 0. Por lo tanto, entonces el delta x es igual a x y el delta y es igual a y. Entonces ya una vez teniendo todo esto, pues vengo y lo reemplazo en la fórmula de Taylor. Eso es lo bonito de Taylor. Entonces reemplazando en la fórmula de Taylor, vamos a tener lo siguiente. Entonces, ¿qué me decía? Bueno, entonces f de x, y va a ser igual a ¿qué? F de x, y va a ser igual, recordemos aquí que era la función evaluada en el 0, 0. Era, porque recordemos aquí es la función, de ahí que sacamos esto ya. Era la función evaluada en x sub 0 y sub 0, pero esta parte, recordemos que el x sub 0 y sub 0 era 0, 0. ¿Y nosotros calculamos eso? Sí, eso era 1, perfecto. Entonces, simplemente esto, la función evaluada en el 0, 0, 1, más el vector gradiente evaluado en 0, 0, es decir, en la primera componente va la derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0, es decir, esta información que yo tengo aquí. Es decir, es menos 1. Y directamente voy viendo la de la otra derivada. La derivada
parcial con respecto a y en el punto 0, 0, que era también, pues para mi suerte quedó también menos 1. Le digo, perfecto. Entonces aquí me queda x, ¿qué digo? X. La derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0 era menos 1. Y con respecto a la derivada parcial de x con respecto a y en el punto 0, 0 es también menos 1. ¿Por el vector de qué? De cambios. El delta x ya vimos que ¿qué era? X. El delta y ya vimos que ¿qué era? Y. Perfecto. Ahora bien, más un medio de este vector. Aquí era el delta x, que es x, y aquí el delta y, que es y. Por la matriz hessiana. Ah, ya, perfecto. Entonces, como yo ya sé cómo se construye la matriz hessiana, yo sé dónde tengo que ir metiendo cada una de las cositas. Por eso es que me gustaba explicarlo en el inicio. Para saber dónde yo tengo que ir metiendo cada una de estas cosas. Yo sé que aquí es la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Yo digo, bueno, eso, ¿cuál era esa información? Entonces yo digo, vengo para acá. La calculé en el punto 0, 0. Sí, es esta que yo tengo aquí. Y eso es, ¿qué? 2. Yo digo, perfecto. Entonces, dense cuenta, una vez cuando ya tiene 1, cuando ya tiene esto, ya es súper sencillo el asunto. Esto es 2. Ahora recordemos aquí, es la derivada parcial, la derivada, aquí es la mixta, pero primero con respecto a x y luego con respecto a y. ¿Calculé eso? Sí, sí lo calculé. ¿Dónde están? Aquí. Entonces, ¿calculé esa expresión? Sí, sí la calculé y me salió, qué bonito, ¿no? También me salió 2. Ojo, no siempre van a salir las cosas iguales, ya vamos a ver un ejercicio en el que no sale igual. Ahora, la otra mixta, que es la que yo tengo aquí abajo, ¿cómo saben cómo tienen que llenar esto? Pues ya por eso ya les di esa indicación de cómo saben, cómo saben dónde tienen que meter cada información. Aquí, la otra derivada parcial mixta me dio también, ¿qué? 2. Y el último es la derivada parcial de f, pero la segunda derivada parcial de f, pero con respecto a y, en el punto 0, 0. ¿Esa también la calculé? Sí, aquí la tengo. Y para mi suerte también dio 2. Ah, qué bonito, ¿no? Y digo, bueno, entonces ya completé eso. Entonces esto es 2 por el vector de aquí, por el vector de cambios. Aquí tengo el delta x y el delta y, que nosotros sabemos delta x es x y delta y es y, por esto. Y pues más un error, más un R. Y digo, perfecto. Entonces, dense cuenta, esto ya es súper sencillo, porque simplemente es coger y multiplicar de la manera que nosotros ya sabemos. 1, entonces aquí me quedaría menos 1 por x, menos x, aquí menos 1 por menos y, menos y. Perfecto. Más un medio, esto lo dejamos por un ladito. Ah, otra cosa, siempre yo, mejor dicho, es que lo tienen que ser así. ¿Cómo que yo multiplico primero? ¿Esta por esta o esta por esta? Siempre, para que no se confundan ni haya equivocaciones en los cálculos, se calcula esta de aquí y este resultado lo multiplican por esta. Entonces digo, perfecto, ¿qué me quiere decir? Primero hago lo que tenga más a la derecha. Entonces por eso me va a quedar aquí un medio de este que multiplica a este vector x por y. Y aquí, si yo multiplico esta partecita, me va a quedar 2x más 2y. Y acá en la otra componente me va a quedar también 2x más 2y. Y de nuevo más un error. Perfecto. Ahora bien, realizamos de nuevo estas multiplicaciones. Entonces me va a quedar 1 menos x menos y más, pues aquí realizamos exactamente lo mismo. Esto simplemente, si dan cuenta, son multiplicaciones de matrices. ¿Sabemos multiplicar matrices? Sí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Un medio de qué? X por esto, es decir, me va a quedar 2x cuadrado más 2yx más y por esta expresión de aquí. Perfecto, entonces me va a quedar 2xy más 2y cuadrado. Más un error. Perfecto, entonces esto simplemente va a quedar 1 menos x menos y. ¿Puedo simplificar este 2? Sí, con todo aquí lo puedo simplificar. Me va a quedar más x cuadrado más xy más xy más y cuadrado más un error. Entonces esto simplemente dense cuenta, 1 menos x menos y más x al cuadrado más 2x por y más y al cuadrado más r. Dense cuenta, entonces esta función f de x, y, es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿Cuál era mi función inicial? Esta función que yo la tengo aquí, yo la puedo representar por medio de un polinomio, la puedo aproximar por medio de un polinomio de la siguiente manera. Es decir, yo digo 1
sobre x más y más 1, la puedo representar por medio de qué polinomio, por medio de este polinomio que tenemos aquí, 1 menos x menos y más x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado más r. Y digo, perfecto, entonces dense cuenta, esa era la lógica que nosotros queríamos. Esto que yo tengo aquí es un polinomio. Entonces por eso se llama polinomio Taylor, porque lo que yo hago es una función, la represento por medio de un polinomio. ¿Y eso para qué me va a servir? Porque a veces me piden, coge y estime o coge y aproxime esto. Y obviamente coger y evaluar un polinomio va a ser mucho más fácil que evaluar cualquier otra función. Siempre los polinomios son las cosas más fáciles de evaluar. Entonces, la respuesta a esta partecita, la respuesta a este problema es lo que tenemos aquí. ¿Cuál es el polinomio Taylor de segundo orden? Este. Y esa era la solución. Así de sencillo. Saber coger cada una de esas cositas, cambiar los datos, saber cómo identificar el punto que me estaban diciendo y ya está. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro el asunto? Me confirma alguien si hay alguna duda, alguna preguntita. Hasta eso, si tienen alguna duda. ¿Alguien? Dígame. Sí, yo. ¿Puedes subir un poco más? Claro, me avisas. Donde pusiste la fórmula de Taylor de segundo orden, pero ya empezando el ejercicio. Ah, sí. ¿Qué pasó? Ya, ajá. Cuando es la fórmula de Taylor de primer orden, es todo lo que está ahí hasta antes del más un medio y lo que viene después, ¿verdad? Sí, o sea, hasta aquí, primer orden. Ajá. Y de ahí el resto es segundo orden. Claro, esto que se le suma es lo que le hace generar, esto es lo que cuando se le suma esto es que tú tienes que todo eso, déjame lo pongo acá, sería el de segundo orden. El de segundo orden. Y entonces, como te decía, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en la exactitud que tú tienes en tu aproximación. Cuando tú haces aproximaciones de primer orden, supongamos que la respuesta te queda 1,89, pero cuando tú ya la haces con la de segundo orden, ya te queda, por ejemplo, 1,8871. Entonces te va quedando más preciso el valor. Entonces, esa partecita. Y como les dije, la de primer orden, si te sabes la de segundo orden, tú solo sabes que coges la mochas, le quitas lo que genera el segundo orden y te sabes la de primer orden. ¿Esa era tu duda o eso responde a tu duda? Sí, gracias. Perfecto, perfecto. Y saben que si tienen alguna dudita, alguna pregunta, es importante que quede súper claro. Sí, de hecho me estaba riendo porque vi una de sus lecciones que les preguntó, una teórica que les preguntaban algo de que yo les mencionaba con respecto al orden que tenía la matriz. Y dije, vaya, una pregunta para un 15 segundos. Y dije, está interesante la pregunta. Entonces, ahora sí, vamos a hacer otro ejercicio de aquí. Yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Bueno, más que todo es porque cuando usted dijo que al final, que puede ser resultar una confusión, qué multiplicar primero, cuál matriz multiplicar primero, lo que iba después del un medio. Y a mí me habían enseñado que era como que primero las dos primeritas que van después del un medio y ahí va la última. Que en este caso da lo mismo, obviamente, si lo hacía como usted lo hizo, pero no sabría de cuál forma en sí hacerla, porque a mí me dijeron hacerla de O la sea, otra manera. siempre que puedas, lo puedes hacer de cualquiera de las dos maneras. O sea, la cosa es que yo siempre, yo lo aprendí así y así se me quedó, que hacer el de hacer las dos de acá, a mi parecer es mucho más sencillo, no te confundes, porque te queda aquí un vectorcito y aquí tú por esto, entonces simplemente sabes que es esto por esto, más esto por esto. O sea, si es que se puede dimensionalmente, lo puedes hacer. Entonces, date cuenta que esto es una matriz. Date cuenta, esto es un vector que es una fila por dos columnas. Esto es 2 por 2 y esto es 2 por 1. Entonces, cuando tú hagas la multiplicación de estos dos primeros, porque aquí el problema no es que da lo mismo realmente si multiplicas, siempre que se pueda dimensionalmente. Entonces, si tú multiplicas estas dos, te va a quedar una matriz. Todo esto de aquí te va a quedar una matriz o sí, por así decirlo, de 2 por 1. Y puedes hacer la multiplicación, sí, porque te das cuenta que aquí tienes 2 y aquí tienes 2 y esto finalmente te va a quedar toda esa multiplicación te va a quedar 1 de 1 por 1, que es simplemente un elemento. Entonces, perfecto. Ahora bien, supongamos que lo hacíamos al revés.
Supongamos que lo hacíamos al revés. Entonces aquí este es de 2 por 2, este es de 2 por 1. Ahora bien, primero hacemos la multiplicación de las dos primeras. Entonces, ¿se puede dimensionalmente? Sí, porque este es 2 por 2 y al realizar la multiplicación, la resultante es de qué orden. 1 por 2. Y ahora bien, lo hacemos con este de aquí. Ahora, eso, lo hicimos la multiplicación de estas dos, las de la izquierda. Entonces, la resultante va a tener este orden. ¿Se puede esta con esta? ¿Se puede dimensionalmente? Sí. Entonces, el orden que queda también sigue siendo 1 por 1. Entonces, dale, realmente, lo que yo quería, o sea, lo puedes hacer, los dos de la izquierda o los dos de la derecha. El resultado te va a dar lo mismo. La cosa es que yo, en mi recomendación, para que no se pierdan, porque obviamente si te dice, puede ser el de la derecha o el de la izquierda, no. Siempre coge, ya establece, aprende uno y con ese trabaja para todos los ejercicios. Yo, en mi experiencia, recomiendo que hagan las dos de la derecha. A mí nunca me ha fallado un ejercicio multiplicando las dos de la derecha. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, hemos hecho el análisis dimensional, da lo mismo. O sea, el problema es cuando, por ejemplo, el problema es cuando tú no puedes hacer ese, cuando coger las dos de la derecha y las dos de la izquierda te dan cosas diferentes en dimensión, que luego ya puede ser que la multiplicación no se pueda realizar. Entonces, en este caso, aquí no hay problema. Sí. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Sí, entonces, como recomendación, mi recomendación, coge las dos de la derecha, pero si ya te acostumbras y le coges el gusto hacerla con las dos de la izquierda, pues da lo mismo. Sí, pero realmente eso sí es indiferente. Me parece, no recuerdo bien, que eso es que las matrices tienen multiplicación asociativa. Eso se ve en álgebra, me parece. Pero siempre, ojo, si es asociativa, me parece, si es que eso ya se los investigo y se los confirmo a mí, es asociativa siempre que se pueda dimensionalmente, porque ustedes saben que no todas las multiplicaciones de matrices se pueden realizar, porque pues no cuadran las matrices para multiplicarlas dimensionalmente. Entonces, me parece que era asociativa siempre que sea, siempre que se pueda dimensionalmente. E igual eso se los confirmo. Pero estoy casi 100% seguro que mientras se pueda realizar dimensionalmente la multiplicación es asociativa. Así que, perfecto. Entonces vamos a ver otro caso aquí. Un problemita, son problemas así. Estos son los que obviamente les pueden venir en talleres. Vamos a hacer otro problemita. El que les puse ahorita era un problemita de examen. Ya luego, después de este, les pongo uno de 3 variables para que vean que la lógica es exactamente la misma. Entonces vamos haciendo este problemita. Dice, determine la fórmula de Taylor de segundo orden. Yo digo Taylor segundo orden. Ahora bien, para yo utilizar Taylor, usualmente, ya vamos a ver que no siempre es necesario, yo que necesito la función y pues el punto donde yo estoy centrando ese polinomio. Es decir, en x sub 0, y sub 0. ¿Cuál es ese x sub 0 y y sub 0? Pues eso me lo debe dar el ejercicio. O yo lo puedo determinar, eso va a depender de la aplicación. Pero en este caso, cuando a mí me dan el punto, pues mucho mejor. Entonces dice, determine la fórmula de Taylor de segundo orden en el origen. Ya, perfecto. Si me están diciendo en el origen, es decir, ahí es donde voy a centrar mi polinomio Taylor. Es decir, el x sub 0 y y sub 0 es el 0, 0. Perfecto, ¿lo tengo? Claro que lo tengo, lo necesito para poder sacar el polinomio Taylor. Entonces yo digo, entonces yo ya sé que lo que tengo que hacer es que esta función, esto era lo que yo les decía. Imagínense que a mí me piden coger y algún valor para esta partecita de aquí. Entonces yo digo, el evaluar logaritmos es mucho más complicado que coger y evaluar polinomios. Entonces, si yo quiero aproximar algún valor en específico, ¿qué es lo que yo hago? Pues cojo y en vez de evaluar el logaritmo, lo que hago es que evalúo el polinomio. Entonces, ahí va, la respuesta que yo tengo va a ser una respuesta aproximada. Ya, perfecto. Ahí viene la motivación de Taylor. Entonces, fórmula de segundo orden, para que nos la aprendamos siempre. F evaluada en x sub 0 y sub 0, más el vector gradiente de la función evaluada en x sub 0 y sub 0, por el vector de cambios, delta x, delta y, más un medio, delta x, delta y, por la matriz hessiana, evaluada en x sub 0 y sub 0, ¿verdad? Por el vector de cambios, delta x, delta y. Y qué bueno que ahorita justamente alguien me acabó de preguntar eso. Ojo, algo también súper importante. El orden, mejor dicho, la manera en cómo están puestas estas matrices aquí, siempre es así. Es decir, siempre la que está a la izquierda
está en horizontal y siempre la que está aquí es vertical. No las vayan a cambiar. Siempre la fórmula es así. A la que está a la izquierda es horizontal y la que está a la derecha es vertical. Por si acaso. Simplemente para anotar eso. Porque si ustedes cambian eso, ya dimensionalmente puede que esa multiplicación no se pueda dar. Así que mucho ojo. Entonces digo, bueno, tengo esto de aquí. Yo sé que x sub 0 y y sub 0 es 0. Y de nuevo, fórmula. Y aquí me falta sumarle el error. Ya. La fórmula conozco, la función, bonito, conozco la función. Conozco el punto donde yo voy a centrar mi aproximación, sí. Check y check. Segundo, conozco la fórmula, pues qué bonito, también la conozco. Check. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ir calculando cada una de estas cositas que yo necesito, ¿no? Tengo que calcular cada una de las cosas que están dentro de esa fórmula de Taylor y las reemplazo y ya está. Entonces digo, perfecto. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, de nuevo, vamos calculando cosita por cosita. Aquí, f en x sub 0 y sub 0, es decir, sería f igualado en 0, 0. Entonces cojo y reemplazo, ¿no? Entonces me quedaría el logaritmo de 1 menos 0 más logaritmo de 1 menos 0. Y esto simplemente me quedaría entonces logaritmo de 1 más logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0 y esto también 0. Entonces, por lo tanto, la función evaluada en 0, 0 es 0. Perfecto, qué bonito. Ahora bien, luego, ¿qué sigue? Calcular el vector gradiente en el punto 0, 0. Allá, entonces significa calcular la derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0 y la derivada parcial de y en el punto 0, 0. Y ahora calculamos eso. Perfecto, entonces la derivada parcial de f con respecto a x en un punto cualquiera. ¿Por qué siempre lo hago en un punto cualquiera? Primero para obtener la expresión, luego cojo, lo evalúo en el punto que yo necesite, en este caso el 0, 0. ¿Y por qué también me sirve? Porque ya tengo la expresión para luego sacar la segunda. Yo digo, perfecto. Entonces, aquí la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x, y, una cosita, un segundito. Ya, perfecto. En cualquier punto, simplemente coger y derivar esto. Como estoy derivando con respecto a x, si se dan cuenta, esto se va a hacer 0, porque eso solo depende de y. Entonces digo, perfecto. Como yo derivo con respecto a x, esto simplemente va a ser la derivada del logaritmo 1 sobre 1 menos x por la derivada interna, que es menos 1. Esto lo puedo poner simplemente como 1 sobre x menos 1. Perfecto. Ahora eso lo evalúo en ¿qué? Pues en 0, 0. La derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0. Esto simplemente va a ser igual a 1 sobre 0 menos 1, ¿verdad? Y esto entonces va a ser menos 1. ¿Conseguí la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0? Sí, menos 1, perfecto. Y así pues, de manera similar lo hacemos con el otro. Ahora bien, derivada parcial de f con respecto a y, primero por un punto arbitrario cualquiera, ¿no? X, y. Entonces recordemos cuál es la expresión. De hecho, la voy a tener aquí copiada un segundo para no andar subiendo cada rato aquí. Es logaritmo de 1 menos x más logaritmo de 1 menos y. Perfecto. Entonces, si yo derivo eso con respecto a y, me va a quedar la derivada del logaritmo 1 menos y por la derivada interna, que sería menos 1. Entonces, esto sería simplemente igual a 1 sobre y menos 1. Ahora bien, esa derivada cojo, y de hecho también le voy a ir poniendo los puntitos para no perder la vista aquí. Lo que a mí me interesa, la derivada de f con respecto a y, ahora bien, en el punto 0, 0. Yo cojo y evalúo en 0, 0, me va a quedar 1, 0, que digo y, vamos, sí, 0, menos 1, y esto es igual a menos 1. Digo, perfecto, entonces ya tengo ahí la otra derivada. Ya conseguí entonces las componentes de ese vector gradiente en el punto 0, 0. Ahora bien, ¿a dónde tengo que ir? A calcular la hessiana, es decir, las segundas derivadas parciales. Y digo, perfecto, déjenme ver si puedo mover esta cosita de aquí. Un segundito. Un segundito. Ok, vamos a ver si lo puedo mover. Oh, sí, sí, qué bacán. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a calcular entonces las segundas derivadas parciales. Entonces, vamos a calcular la segunda derivada parcial de f, pero con respecto a x, en un punto cualquiera, ¿no? Entonces derivo, conozco la derivada parcial de f con respecto a x, sí, es esta que yo tengo aquí. Entonces, ¿eso qué hago? Simplemente cojo, y de hecho para que sea un poquito más claro a la vista, esto que está aquí simplemente es x menos 1 a la menos 1, para que sea simplemente más fácil las derivadas, ¿no? Entonces, si yo derivo esta expresión, aquí, esta, con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Bueno, si yo derivo con respecto a x, menos 1, x a la menos 1 a la menos 2 por la derivada interna, que sería 1. Entonces esto simplemente me va a quedar menos 1 sobre x
menos 1 al cuadrado. Y si yo ahora cojo eso, lo evalúo en 0, 0, la segunda derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0, ¿esto qué va a ser igual? Bueno, si yo lo evalúo en el punto 0, 0, me va a ser menos 1 sobre 0 menos 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a menos 1 sobre 1 y eso es igual a menos 1. Perfecto. Entonces ya tengo otra. Ahora bien, calculamos ahora la segunda derivada parcial de f, pero con respecto a y. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden preguntar, que este tema es súper sencillito y fijo para siempre para los exámenes. Entonces aquí la derivada, y como no se tomó en el primer parcial, esto fijo va en el segundo, ya van a ver. La derivada parcial de f, que la segunda derivada parcial de f, pero con respecto a y en un punto cualquiera. ¿Conozco la primera derivada? Sí, es esta que tenemos aquí. Que para efectos de que sea un poquito más sencillo verla cuando lo derivo, va a ser y a la menos 1, y a la menos 1 a la menos 1. Perfecto. Entonces, si yo derivo eso con respecto a y, me va a quedar menos y a la menos 1 a la menos 2 por la derivada interna, que sería 1. Entonces, esto sería igual a menos 1 sobre y menos 1 al cuadrado. Eso cojo y lo evalúo en ¿qué? Pues en 0, ¿no? Lo evalúo en el 0, 0. Si yo eso lo evalúo en el 0, 0, me va a quedar menos 1 sobre 0 menos 1 al cuadrado. Y eso va a ser igual a menos 1 sobre 1. Y eso es igual a menos 1. Perfecto. Conseguí otra. Ahora bien, ¿qué me falta únicamente? Pues las derivadas parciales, ¿no? Le digo, perfecto. Entonces vengo a calcular las parciales. Yo sé que lo único que uno se puede perder en estos ejercicios es tal vez sacando las derivadas. Ahí es cuando, porque esto más que difícil, más que complicado, es un poquito laborioso sacar todas estas derivadas, en especial cuando la función es de 3 variables, que vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ahora saco la derivada parcial de primero con respecto a x y luego con respecto a y en un punto cualquiera. Y digo, perfecto. ¿Conozco la derivada parcial con respecto a x? Sí. Es esta que yo tengo aquí. Si yo derivo esa expresión que solo depende de x, qué bonito. Si yo lo derivo con respecto a y, pues me va a quedar 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una expresión que solo dependía de x. Entonces, si yo cojo en particular y eso lo evalúo en 0, 0, la derivada parcial de f primero con respecto a x y luego con respecto a y, ahora en el punto 0, 0, eso me da 0, perfecto. Y ahora hago la otra derivada, es decir, la derivada parcial mixta, pero primero cuando yo derivaba con respecto a y luego con respecto a x. En un punto cualquiera, x, y, perfecto. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a derivar, tengo la derivada con respecto a y, la derivada de f con respecto a y, sí. Para mi suerte, eso solo depende de qué, de y. Entonces, si yo lo derivo con respecto a x, también me queda 0, porque solo dependía de y, 0. Ahora bien, perfecto. Eso es para cualquier punto. Ahora, en particular, para el 0, 0, si lo derivo con respecto a x, primero con respecto a y, luego con respecto a x en el punto 0, 0, esto es igual a 0. Y ya, perfecto. Entonces ya tengo casi todo lo que necesitaba. Tengo la función hablada en el punto, las derivadas, las primeras derivadas, las segundas derivadas, las mixtas. ¿Y qué me falta? Pues simplemente verificar cuál es ese vector de cambios. Entonces recordemos, porque intervenía un delta x, que recordemos que siempre es x menos x sub 0. Y aquí un delta y, que es y menos y sub 0. Y digo, perfecto. En este caso, como me decían que x sub 0 y y sub 0 era ¿qué? 0, era el 0, 0, entonces simplemente va a quedar que el delta x es igual a x menos 0 y aquí el delta y es igual a y menos 0. Entonces simplemente me queda que el delta x es igual a x y el delta y es igual a y. Y fíjense, ya tengo todo, ya lo tengo todo. Simplemente entonces, ¿qué hago? Cojo y reemplazo en la fórmula. Entonces reemplazando en la fórmula de Taylor, tenemos lo siguiente. Entonces tengo que f de x, y era igual a ¿qué? A la función evaluada en el punto. ¿Obtuve cuál era la función evaluada en el punto? Sí, vamos a ver cuál era, porque ni yo me acuerdo cuál era. Ya, 0. Lo voy subrayando para que no quede tan feo como quedó hace rato. 0. Aquí, 0. Perfecto. Amarillo del ídolo. Entonces de 0. 0 más, aquí era el vector gradiente. Entonces necesito las derivadas, la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y, ambas en el punto 0, 0. Es decir, esto que yo tengo aquí. Este era menos 1 y la de acá, para mi suerte, también era menos 1. Perfecto. Vengo para acá. Entonces esto es
menos 1, menos 1. ¿Por qué? Por el vector de cambios. Aquí era el delta X y el delta Y, que el delta X es X y el delta Y es Y. Más un medio delta X, que es X, por delta Y, delta Y, que es Y. Ahora, la matriz hessiana, nosotros ya sabemos cómo la llenamos. Sabemos que en la primera, aquí va la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Perfecto. ¿Con usted calculé ya eso? Claro que ya lo calculé. Perfecto. Entonces vengo para acá. ¿La calculé? Sí, es esto que tenemos aquí. Era también menos 1. Perfecto. Entonces me va a quedar menos 1. Menos 1 aquí. Las derivadas, aquí recordemos que aquí van las derivadas parciales mixtas. Pero nosotros ya vimos que ambas derivadas parciales mixtas, ¿qué me quedaron? Mixtas. Me quedaron 0, ¿verdad? Aquí están. Muy bonitos. Siempre tener, súper importante tener todas estas cositas pues bien ordenaditas para que no perdernos en el camino. Entonces, 0, 0. Aquí, ¿qué va aquí? Pues la segunda derivada parcial de f, pero con respecto a y. Perfecto. Entonces, ¿calculé eso? Claro, también lo calculé. Vengo para acá y eso en el 0, 0 era menos 1. Perfecto. Entonces aquí es menos 1 por el vector aquí era el delta x, que es x, y el delta y, que es y, más un error. Entonces digo, perfecto. Entonces esto me va a quedar, simplemente realizando este producto, me va a quedar menos x, menos y, más un medio. Aquí, como yo les dije, mi recomendación, como a mí me gusta hacerlo, como yo lo aprendí a hacer, como yo me adapté a hacerlo, es siempre realizar primero esta multiplicación. ¿Alguna vez he encontrado un error mal al hecho de hacer esa multiplicación? No, siempre me han quedado los ejercicios bien hechos al hacerlo de esta manera. Yo digo, perfecto. Entonces, x, y. Ahora bien, multiplico, hago esta multiplicación. Me va a quedar entonces aquí menos 1 por x, menos x más 0 por y, 0. Acá, 0 por x, 0, menos 1 por y, menos y. Más un error. Usualmente, por si acaso, no es necesario que vayan poniendo la R, simplemente por lo general la R se pone al final. Entonces digo, bueno, aquí menos X, menos Y, más, aquí realizo esta multiplicación, me quedaría un medio que multiplica menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y aquí puedo sacar factor común menos 1 y simplemente me quedaría entonces menos 1, menos X menos Y, menos un medio X al cuadrado más Y al cuadrado más R. Entonces la función f de x, y, la función, ¿cuál es su polinomio? Esa función ¿cuál era? Era de logaritmos, ¿verdad? Dense cuenta que eso es logaritmo. Entonces ahora yo puedo expresar o yo puedo aproximar esa función. Ojo, siempre que yo esté cerca del 0, 0, porque este polinomio, ojo, este polinomio solo es válido cuando estoy cerca del 0, 0. Perfecto. Entonces, porque acuérdense que ahí es donde yo estaba centrando mi polinomio. Siempre que yo esté cerca del 0, 0, este polinomio es una buena aproximación. Si yo ya me alejo mucho del 0, 0, ese polinomio ya no me va a representar, ya no puedo aproximar la función por medio de ese polinomio. Mucho ojo con eso. Entonces, dense cuenta, una función que era logaritmo, ahora lo expreso por medio de una función polinomial. Y eso es el polinomio de Taylor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O ha quedado claro el asunto? ¿Me confirman si hay alguna duda, si hay alguna preguntita? Hasta eso yo les voy copiando otro ejercicio muy interesante, de hecho. ¿Dónde estás? ¿Dónde está este ejercicio? Dense cuenta. Aquí lo tengo copiado, un segundito. Aquí, perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está quedando claro? Dense cuenta. Taylor, ¿alguien iba a decir algo? Sí, profe. Tenía una duda con respecto a la matriz hessiana, porque Claro, dime. ayer vi un video donde acomodaban diferente, o sea, tipo en columna, primero derivaban en X, luego en Y, primero en X y luego en Z, no en fila. Y yo vi, creo que en el libro, que ahí en cambio es en fila. En la fila es primero derivada doble en X, derivada mixta XY y luego derivada mixta XZ. Entonces ya O me sea, entró la confusión. tienes que tener, bueno, es que eso tendría, Ujú. si es que no te molesta, me podrías mandar el video, yo lo reviso, yo veo qué es lo que están haciendo, porque obviamente las variables son mudas, es decir, yo puedo hacer esto, o sea, yo aquí tengo una función f de x, y, tal vez para que quede un poquito más claro.
si siempre la primera fila corresponde, la primera columna va a corresponder a la primera variable, x. Y aquí la segunda columna corresponde a la segunda. Si yo tuviera una función ahora de 3 variables, por ejemplo, aquí, si yo tuviera z, entonces aquí va, en la tercera columna va la z. Pero si es que yo tengo, a mí me dan la función en otro orden, por ejemplo, no necesariamente es f, no necesariamente, uno se pega mucho, le gusta mucho hablar con x, y, z, pero por ejemplo uno podría tener f de u, w, 1b, w, y uno ahí se pierde. Entonces simplemente siempre para saber con respecto a qué variable en la columna tengo que derivar, siempre es en el orden que me están dando la función. Entonces aquí va u, porque es la primera que está apareciendo aquí, la segunda b, y la tercera W. Entonces, así es como, y obviamente, y en ese mismo orden van a ir las derivadas parciales, es decir, la derivada de f, pero con respecto a u, luego cuál seguía, la derivada de f con respecto a b, y la derivada de f con respecto a w. O sea, ese es el orden así. Así es como se construye, así es como sabes cómo cada cosita va a ir de esa manera. Tal vez en el video y en el libro pueden que lo hagan de una manera y en el video puede que tal vez usen las variables de otra manera, por eso tú crees que ahí tal vez hay una confusión ahí. Si es que, y si aún así, si ves que está y tú dices, no, pues la hicieron al revés, puede ser que el libro tenga bueno, a veces sí, a veces el Villena tiene errores, Stewart tiene uno que otro error, entonces por eso les digo, si tienen dudas, escríbanme y yo les digo, pues sí, ahí sí está un error, o si no yo digo, ya, eso está raro, habría que revisar. Entonces, pero así es la manera como se hace. ¿Sigues con la duda o con respecto a lo que viste el video? No, ya no. Sí, pero igual, Muchas si, gracias. si puedes, mándame y yo reviso, no te preocupes. Entonces, así es como se construye. No, porque uno se apega mucho a veces con las variables x y z. No. Simplemente eso es lo que quiere. Así es como tú construyes y sabes cómo va a ir cada cosa. Así como en la jacobiana no sabías que iba en cada cosa, pues acá también lo mismo. Y digo, perfecto. Entonces vamos a ver este ejercicio de aquí. Que dense cuenta, este ejercicio es peculiar porque no me dan la función. A mí me parecen interesantes los ejercicios en los que no es necesario tener la función. Que justamente esta era la misma motivación. Creo que hasta el mismo ejercicio que yo utilicé para dar la motivación. No, era con derivada direccional. Pero miren, dense cuenta. Ahora me dicen, bueno, me están dando una función ahí. Pero me lo están dando me lo están dando de manera implícita. Entonces me dice que esa expresión, esa ecuación define implícitamente z como función de x y y. Perfecto, ¿no? En un entorno 1, 1, 1, es decir, se cumple todo lo que nosotros ya sabemos de función implícita, el teorema de la función implícita, perfecto. Porque como me dice que ya lo define implícitamente, pues yo no tengo que comprobar nada, ya puedo usar todo lo que yo sepa. Entonces digo, bueno, usar el polinomio Taylor de primer orden, fíjense, de primer orden, centrado en el punto 1, 1, allá me están diciendo polinomio Taylor, ¿cuál va a ser el x sub 0 y y sub 0? Ya me lo están dando, me dicen que el polinomio está centrado en el 1, 1, perfecto. Para estimar este valor, ya, perfecto, aquí ya empezaron las estimaciones, aquí ya empezó el asunto. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces analicemos la siguiente situación. Aquí hay dos maneras de hacerlo realmente. Entonces yo les digo cómo yo considero que es lo más rápido. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces aquí el problema es lo siguiente. Yo les había dicho en los dos ejercicios anteriores que yo que necesitaba para sacar el polinomio Taylor, la función, por ejemplo, para hacer un ejemplo que sea de dos variables, y el punto donde está centrado el polinomio, x sub 0 y y sub 0. Pero en este caso yo no tengo la función, entonces si yo quiero, recordemos, yo quiero, ¿qué me están pidiendo aquí? Sacar el polinomio de Taylor de primer orden, es decir, f de x, y es igual a la función evaluada en el punto donde está centrado, es decir, x sub 0 y sub 0, más el vector gradiente de la función evaluada en x sub 0 y sub 0, por el vector de cambio. Hasta ahí llega el de primer orden. Muy bonito, muy sencillo. Pero dése cuenta, cuando yo tenga que calcular, obviamente, yo me pregunto, si no tengo la función, ¿cómo consigo esto? Yo digo, para empezar, tenemos esto me lo están dando, entonces tengo que preguntarme. Ahora bien, para yo calcular ese vector gradiente, yo sé que ese vector gradiente, es decir, el vector gradiente de la función evaluada en x sub 0 y sub 0, es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0. Y digo, bueno, pero yo digo, aquí tengo un problema, porque yo tengo que sacar estas derivadas
pero no conozco la función. Entonces, por eso ahí es donde entra la importancia de que me diga que la función está definida de manera implícita. Porque yo recuerdo de semanas anteriores que yo puedo sacar una de las cosas de las implicaciones de lo que a mí me sirve utilizar el teorema de la función implícita, es que yo puedo calcular derivadas de la función sin saber cuál es la función. Entonces, esas son una de las cosas bellas que me da ese teorema. Entonces, recordemos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, para calcular esta partecita de aquí, yo tengo que, para yo calcular el polinomio Taylor, y aquí más un R. Para yo calcular este polinomio necesito estas derivadas, pero yo me pregunto, ¿conozco estas derivadas? Digo, vamos a verlo. Entonces aquí vamos a empezar, ahora sí, a resolver el teorema. Esa era la motivación. Entonces, simplemente una cosita. Recuerden que aquí, ustedes de nuevo, el nombre como de las variables es muda, el nombre de las funciones es muda. Y de hecho lo voy a escribir para que no haya confusión. Entonces, aquí usé f, pero recuérdense que la función que yo quiero aproximar es esta de aquí. Entonces tengo g de x, y es igual a la g evaluada en x sub 0, y sub 0, más el vector gradiente de g evaluado en x sub 0, y sub 0, por el vector de cambios más r. Ahora bien, pero ojo, a mí me dicen que yo quiero eso, ¿en qué punto? Es decir, yo quiero esto cuando x toma el valor de 1.01 y y toma el valor de 0.99. Pero bueno, entonces ¿cómo hago eso? Entonces vamos a verlo. Entonces vamos a ver esta parte de aquí. Entonces aquí lo primero que yo necesito. Entonces vamos viendo, ahora sí vamos viendo las cosas que yo necesito aquí. 1. Quiero saber a qué es, recordemos que el x sub 0 y y sub 0 es 1, perfecto. Entonces yo digo, bueno, g evaluado en 1,1, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esto es sencillo, porque aquí ya me lo estaban dando. Aquí me lo estaban dando de una manera muy sencillita. Es decir, fíjense, a mí ya me dicen que z es una función que depende de x y y en un entorno de este punto. Perfecto. Es decir, que cuando x toma el valor de 1, y toma el valor de 1, entonces el valor que toma la z es 1. Es decir, eso ya me lo daba el ejercicio, eso no había ningún problema. Aquí, de nuevo, como aquí cuando x toma el valor de 1, y toma el valor de 1, entonces ¿cuál es el valor que toma z? 1. ¿Por qué? Por esta partecita de que tengo aquí. Perfecto. Ahora bien, entonces yo digo, bueno, tengo el valor de g evaluado en 1, 1, claro, porque recordemos que esto es z y esto es 1. Entonces digo, bueno, entonces tengo g evaluado en 1, 1 es igual a 1. Perfecto, entonces ya tengo. Ahora bien, vamos a sacar las derivadas parciales. Esto es 2. Entonces yo voy a calcular la derivada parcial de g. La derivada parcial de g con respecto a x en el punto ¿qué? En el punto, bueno, primero para un punto cualquiera, ¿no? Entonces aquí es donde yo tengo la complicación, porque yo no sé qué es g. Y otra cosita, recordemos que g es igual a g, z es igual a g de x, aquí. Z es igual a g de x, y. Entonces simplemente, en vez de poner la derivada de g, es simplemente cuestión de notación, voy a decir la derivada de z con respecto a x. Ya vamos a ver por qué a mí me sirve poner eso de esa manera, x, y. Ahora bien, entonces una de las implicaciones de la derivada de la función de la derivada implícita es que yo puedo calcular las derivadas sin tener la función. ¿Cómo yo lo hago? Entonces yo recuerdo que si yo tengo que esta ecuación define implícitamente a esta partecita de aquí, yo puedo acomodar esta expresión para tenerlo de la siguiente manera. Es decir, yo voy a tener x e a la x y z más z menos e menos 1 igual a 0. Entonces esta era, si recordamos de semanas anteriores, este es mi f de x, y z. Perfecto, mucho ojo. Y yo digo, ¿y por qué a mí me interesa saber qué es este f? Porque recordemos que yo ya conozco una expresión para calcular derivadas. Entonces yo les había dicho, esto va a ser entonces menos f, y yo les decía, ¿cómo ustedes calculan esto? Pues simplemente cruzando. Esto viene para acá, x, y acá, este viene para acá, z. Perfecto. Y conozco f. ¿Puedo derivar f con respecto a x? ¿Puedo derivar f con respecto a y? Sí. Entonces ahí ya está todo. Entonces simplemente me quedaría menos f, la derivada con respecto a x, y f, la derivada con respecto a z. Pongo aquí f porque la voy a necesitar aquí, f que depende de x
y z simplemente es e a la x y z más z menos e menos 1, me parece. Un segundito. Era esta, sí, perfecto. Ahora bien, entonces sacamos, esto sí lo puedo sacar derivada, la cojo y lo derivo. Si yo derivo eso con respecto a x, si yo derivo esta expresión f mayúscula, la derivo con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar e a la x, y, si yo lo derivo con respecto a x, me va a quedar e a la elevado a la x, y z por y, z. Y ya, perfecto. Ahora, si yo derivo esta expresión, pero con respecto a z, me va a quedar e a la x, y, z, ¿verdad? Por xy más 1. Y ya, perfecto. Entonces ya tengo esa partecita de ahí. Entonces ya tengo esta expresión. Y ahora esa derivada, la derivada de z con respecto a x, la evalúo en 0, 0. Que simplemente es coger y toda esta expresión evaluarla en 0, 0. Es decir, todo lugar donde aparezca. ¿Era en 0, 0 o era en...? ¿Cuál era mi...? Ah, no, porque en 0, 0. Recuerden que mi centro, donde yo estoy centrando el polinomio, es en 1, 1. Yo sí decía, ¿por qué en 0? Perfecto. Ahora sí. 1, 1. Perfecto, entonces ya tenemos esto. Entonces, esto me va a quedar, ustedes han de decir, ya, perfecto. Entonces me quedaría e a la 1 por 1. Y recordemos que cuando x toma el valor de 1, y toma el valor de 1. Entonces, ¿cuál era el valor que tomaba la z? También 1. Ah, perfecto. 1 por 1. Y aquí, 1 por 1. Y todo esto sobre e a la 1 por 1 por 1 por 1 más 1. Entonces, simplemente me va a quedar menos e elevado a la e más 1. Y ya. Entonces ya tengo esta derivada parcial. Ahora, ¿qué otra derivada parcial me falta sacar? Pues ahora me falta sacar simplemente la derivada, pero ¿con respecto a qué? Con respecto a y. Entonces, la lógica es la misma. Como yo aquí lo único que estoy haciendo es aplicar la derivación implícita. Entonces digo, bueno, aquí la derivada de z, o sea, realmente es, por lo que tenemos planteado, la derivada de g con respecto a y en un punto de x, y cualquiera. Pero nosotros sabemos que z es igual a g de x, y. Entonces simplemente es cuestión de notación y decir la derivada de z con respecto a y en un punto de x, y cualquiera. Y yo digo, perfecto, nosotros ya sabemos que esto va a ser menos f, para nunca perderme. ¿Cómo yo sé con qué respecto a qué derivo? Siempre se invierten estas partecitas de aquí. Entonces aquí tengo y, aquí tengo z. Entonces voy a sacar, esto va a ser igual a menos la derivada de f mayúscula con respecto a y la derivada de f mayúscula con respecto a z. Perfecto, entonces esto me va a quedar, si yo derivo con respecto a y, simplemente me va a quedar e a la x, y, z por x, z. Y esta derivada ya la conseguí en el caso anterior, que es esta que yo tengo aquí arriba. E a la x, y, z por x, y más 1. Ahora bien, ahora ¿qué hago? Cojo y eso lo evalúo en el punto que me interesa. Es decir, en el punto 1, 1. Es decir, que ese valor en el punto 1, 1, que coger y evaluar toda esta expresión en el 1, 1. Digo, perfecto, entonces esto me va a quedar menos e. Recordemos que cuando x toma el valor de 1, y toma el valor de 1, entonces z, ¿cuál valor tomaba? Esto ya lo dedujimos, 1. Entonces me va a quedar e a la 1 por 1. Y abajo ya sabemos cuánto me queda. Me queda e a la 1 por 1 más 1. Esto me va a quedar entonces menos e a la e más 1. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo único que me falta? ¿Qué es lo único que me falta ahora? Conseguir el vector de cambio, es decir, el delta x y el delta y. Porque dése cuenta, aquí vengo para acá arribita. Aquí este es el resultado que tenía. Vengo para acá. Perfecto. Ahora bien, recordemos, ya saqué lo que yo tenía aquí. Sí, ya no tengo que seguir sacando más derivadas porque me pedían el de primer orden. Y es lógico que no me pidan más derivadas. No, sí, me pueden haber pedido el de segundo orden. Pero en este caso me pidieron el de primer orden. Ahora bien, ¿qué es lo único que me falta? A ver, ¿qué es este vector de aquí? Ahora bien, entonces yo vengo para acá abajo y digo lo siguiente. Ahora bien, recordemos que era x. El delta x es x menos x sub 0. Y el delta y es y menos y sub 0. Ah, pero aquí va a venir una gran diferencia a lo que teníamos antes.
¿Por qué? Porque antes yo lo que hacía era conseguir una... O sea, lo podría hacer, ya les explico. Primero, cómo lo hago yo. Aquí, antes, ¿qué era lo que hacíamos? Decíamos f de x, y encontrábamos un polinomio. ¿Pero por qué? Porque x era arbitrario y y era arbitrario. En este caso, la función que nosotros estamos haciendo no es arbitraria, porque nosotros queremos g evaluado en 1.01 y el otro punto, ¿cuál era? Un segundito, déjenme ver. El otro es 0.99. Allá, y el otro es 0.99. Es decir, este es mi x y este es mi y. Cuando yo lo hago de manera general, que no me piden evaluarlo en un punto en específico, pues queda x y y. Pero en este caso a mí me dicen que consiga g en 1.01 y coma 0.99. Es decir, esto es mi x y esto es mi y. Ah, perfecto. Entonces ahí cambia el asunto. Porque ¿dónde cambia el asunto? Cuando yo conseguí ¿qué? El vector de ¿qué? De cambios. Porque cuando no tenía un valor para x, simplemente aquí ¿qué me quedaba? Por ejemplo, x menos x sub 0 y aquí y menos y sub 0. Entonces, ¿ahora qué me va a quedar? Entonces simplemente el vector de cambios me va a quedar ahora delta x va a ser igual. ¿Cuál es el x? El x es 1.01 menos el x sub 0. ¿Cuál era el x sub 0? 1. Acá el delta y, ¿qué me va a quedar? 0.99 menos 1. Entonces esto de aquí yo deduzco que el delta x, ¿a qué va a ser igual? 1.1 menos 1 es 0.01. Y el delta y, 0.99 menos 1 es menos 0.01. Y digo, perfecto. ¿Y por qué yo lo hago así? Porque si yo directamente consigo el cambio, no tengo que conseguir el polinomio de Taylor, sino que directamente hago la aproximación. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener que g evaluado en ¿qué? G evaluado en 1.01, 0.99 es aproximadamente, aquí se pongo aproximadamente igual a ¿qué? A g evaluada en x sub 0 y sub 0, es decir, 1, 1, por el más el vector gradiente de g evaluado en 1,1 por este vector de cambios. ¿Cuál es el vector de cambios? En este caso me queda 0.01 menos 0.01. Perfecto. Entonces, esto es aproximadamente igual a ¿qué? ¿Conseguimos g evaluado en 1,1? Sí. Esto lo teníamos justamente aquí. Era 1. Perfecto. Aquí, 1. Más el vector, este vector, las derivadas en el punto de f de g en el punto 1, 1, ¿los conseguimos? Sí, eran estas dos. Déjenla subrayo. Era esta de aquí, que me dio esto, y esta de acá, pues que para mi suerte me dio lo mismo. Entonces yo digo, perfecto. Me dio lo mismo, y digo, perfecto. Entonces me queda un segundito que se me puso lentico el asunto. Entonces aquí menos e a la más 1, menos e más 1 por este vector que es 0.01 menos 0.01. Y esto entonces va a ser aproximadamente a 1 menos, me quedaría e a la e más 1 sobre 100. Porque esto lo podemos escribir como 1 sobre 100. Y acá esto lo podemos escribir como menos 1 sobre 100. Perfecto. Aquí menos por menos más e a la e más 1 sobre 100. Entonces dense cuenta que esto se va con esto y simplemente me queda que esto es aproximadamente igual a 1. Entonces la función evaluada en 1.01, 0.99 es aproximadamente igual a 1. Y ya. Esa era la solución. Eso era, ojo, directamente cambiando, directamente cuando analizábamos sobre el vector de cambio, es decir, cuando ya dábamos directamente el valor de x y el valor de y. ¿De qué otra manera lo podríamos haber hecho? De la siguiente. Primero, antes de evaluar, lo podríamos haber hecho de manera general, es decir, poner un x cualquiera, es decir, yo podría haber dicho aquí en vez x, y, yo podría haber encontrado esto. El polinomio de Taylor antes, fíjense, aquí más esta cosa de aquí. Aquí vamos a ver cuál era otra manera de hacerlo. Entonces, aquí yo lo que decía era, aún no reemplazaba x por 1.1 ni y por 0.99, sino que lo hacía de la siguiente manera. Yo decía, bueno,
Entonces, el delta X de manera general para cualquier punto que esté cercano al 1, 1 va a ser igual X. Fíjense, lo 1 lo estoy reemplazando, estoy sacando para cualquier punto que esté cerca del 1, 1, menos 1. Y aquí, delta Y va a ser igual entonces Y menos 1. Entonces, aquí lo que tendría que haber hecho entonces era decir que f, la función g en X, Y, dense cuenta que es un punto cualquiera. Entonces, yo digo, sería igual a esto de aquí, ya sabíamos que era 1 más esto sí sigue estando igual, e a la e más 1, e a la e más 1, pero aquí cambia, porque aquí sería el vector de cambio, sería x menos 1, y menos 1. Entonces yo digo, bueno, vengo para acá, y esto más un error. Entonces esto sería igual a 1 menos e a la e menos 1 sobre e más 1, y aquí menos e por y menos 1 sobre e más 1 más un error. X, y. Entonces ya encontré el polinomio, fíjense, ¿qué es lo que estoy encontrando aquí? El polinomio. Y ahora, aquí en este polinomio, yo digo, bueno, ahora sí, a este le doy el valor de 1.1 y a esto le doy el valor de 0.99. Que si se dan cuenta me va a quedar lo mismo. Solo que, ¿para qué ponerte a sacar el polinomio si lo podía hacer directamente en el vector de cambios? Porque, ojo, aquí la multiplicación quedó bonita, pero no siempre quedan multiplicaciones bonitas. A veces quedan unas multiplicaciones que quedan unas expresiones, pero Diosito. Entonces aquí es 1.01, 0.99. Entonces me quedaría, entonces esto sería aproximado, porque obviamente yo ahorita estoy haciendo una aproximación. Esto sería aproximado a 1 menos, un segundito que no se dejó de rayar, no sé por qué, ya. 1 menos e, en este caso, x, ¿qué valor está tomando? 1.01, allá, entonces sería 1.01 menos 1 sobre e más 1, que nosotros ya sabemos que esto ¿qué es? 0.01, y esto menos que y, ¿qué valor está tomando? 0.99, menos 1, es decir, aquí 0.99 menos 1, nosotros ya sabemos que esto toma el valor de ¿qué? De menos 0.01, todo esto sobre e más 1. Y nosotros sabemos entonces que esto se va con esto y de nuevo me quedó lo mismo. Ahora bien, en palabras sencillas, ¿cuál fue la diferencia que hicimos? De que yo lo que hice fue conseguir el polinomio Taylor para g de x, y. Pero no, eso por lo general es el camino más largo y a veces se me complica la vida hacerlo así. Entonces, cuando a mí me piden directamente una aproximación, acá, como este ejercicio de aquí, un segundito. Ok, larguito salió el ejercicio. Aquí, a mí cuando directamente me están pidiendo, aquí, entonces, estos valores de X y estos valores de Y, pues directamente, ¿para qué complicarme la vida? ¿Para qué sacar el polinomio de Taylor si directamente puedo sacar la próxima? Ojo, si es que a mí me piden, saca el polinomio de Taylor, ahí sí, tirarme al dolor. Pero si es que ya me están dando un punto y no me piden que pase por el polinomio de Taylor, sino que lo puedo resolver directamente, es decir, no planteo el polinomio de Taylor, sino que aquí en el cambio, directamente a X, a este X, le doy su valor, que en este caso era 1.01, y a Y era 0.99. Y dense cuenta, aquí nunca pasamos, ni siquiera supimos cuál fue el polinomio de Taylor, pero conseguimos el valor aproximado de esa función, que fue exactamente menos 1. Entonces, palabras sencillas, conclusión. Eso era lo que quería decir, que la diferencia radicaba cuando se plantea el vector de cambios. Eso era todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y eso es otra cosita. A veces me preguntaban, a veces el semestre anterior me preguntaban, ¿hay alguna diferencia si yo cojo, primero saco el polinomio de Taylor y luego evalúo los puntos? O si yo desde el principio, en las matrices iniciales, cojo y evalúo los puntos. No, la diferencia no va a haber diferencia. Tú puedes coger y desarrollar todo el polinomio si quieres con letritas, A, B, C, y al final coger y cambiar todo. O te va a dar exactamente lo mismo que si tú hubieras cogido los datos, los ponías desde el principio. Entonces, mi recomendación, cogen y pongan los datos al principio. ¿Por qué? Porque si hay cosas que, por ejemplo, son ceros, se eliminan y te salvas el trabajo de tener que hacer multiplicaciones con letras, que tal vez a la larga eso se iba a eliminar. Entonces, esa partecita. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, está quedando claro el asunto. ¿Alguien me podría confirmar si hay alguna duda, alguna pregunta? Hasta eso. Vamos viendo otro problemita que podría ser aquí. Un segundito, es que tengo aquí todo hecho un relajo. Entonces vamos a ver.
Este se ve interesante. Y también no se ve muy complicado. Y de paso es de algo que no hemos explicado. Entonces vamos a ver esto. Ya, perfecto. Entonces ya hemos visto polinomio Taylor de primer orden, que justamente es el que acabamos de ver. Polinomio Taylor de segundo orden. ¿Cómo sacarlo? Ya hemos hecho 2 o 3 ejercicios. Dense cuenta que cuando está ahí, cuando a mí me dan que la función está definida implícitamente, ni siquiera tengo que conocer la función, porque a mí lo que me interesan de la función son sus derivadas, y sus derivadas tengo una expresión para poder sacarlas. Perfecto. Ahora bien, entonces vamos a ver usualmente cómo también se presenta Taylor. Cuando a mí me piden aproximaciones, pero no me dan ni el punto donde está centrada la aproximación, ni me dan la función. Entonces, en ese caso, yo tengo, el que hace el ejercicio tiene que proponer las dos cosas. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a ver este problema. Dense cuenta que esto es una aproximación. Vimos aproximaciones en el primer parcial, solo que estas aproximaciones son mejores, porque son ya con polinomios de Taylor de mayor. Es decir, mi aproximación, pácata, sí se pega a lo que debe ser. Entonces yo digo, vengo para acá. Entonces yo digo, bueno, usando el polinomio Taylor de segundo orden, allá, Taylor de segundo orden, porque yo podría usar si quiero el de primer orden, obviamente es más sencillo, pero por eso me especifican clarito, use el de segundo orden. O también como me pueden decir, aquí en vez de que me digan use el polinomio de segundo orden, me podrían haber dicho encuentre, por si acaso, una aproximación cuadrática. Es exactamente lo mismo, usar polinomio Taylor de segundo orden. Yo digo, perfecto. Entonces yo digo, bueno, aquí cuando uno va a buscar, uno quiere conseguir el valor aproximado de esto. Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, proponer una función que me permita encontrar eso. Y segundo, ver dónde va a estar centrado y luego conseguir el cambio. Entonces yo digo, bueno, aquí como está por la... Uno siempre, aquí, usted me va a preguntar, profe, aquí usted me pueden preguntar, profe, ¿hay alguna manera de ver cuál es la función? Sí, por lo general la forma como te están dando el problema te dice, ah, ya, eso puede ser así. Entonces aquí la función que yo voy a proponer va a ser f de x, y igual, yo que sé, x a la y. ¿Es la única? No, porque puede ser que otro compañero le haya dicho, no, yo no quiero así. Yo lo voy a proponer de la siguiente manera. F de x, y sobre x. También es válida. Entonces, por eso es que estos ejercicios, y con ambas funciones van a tener la misma aproximación. Entonces, ya tienen por ahí esa partecita. Pero como les dije, aquí usualmente el mismo problema como está planteado les va a dar la idea de cómo conseguir eso. Yo digo, perfecto. Ahora bien, cuando yo voy a hacer aproximación por Taylor, ¿qué yo necesito? Función, porque es la función que yo derivo, la función que yo evalúo, perfecto. ¿Qué más necesito? Yo necesito ver dónde va a estar centrado el polinomio Taylor. Entonces, usualmente uno escoge el punto, para ver dónde va a estar centrado mi polinomio Taylor, lo que hace es escoger el punto de manera que la expresión de la función que uno tuvo sea la más sencilla de evaluar. Es decir, es el punto donde uno puede obtener una expresión que pueda calcular directamente. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, yo dije aquí que f de x, y era XY. Entonces yo digo, bueno, aquí lo más cercano al 0.98, ¿cuál es? Y también yo lo hago con la motivación de que tiene que ser el punto más cercano de manera que la variación sea la más pequeña. Entonces aquí voy a decir que lo voy a centrar en X1 porque es el que está más cercano al 0.98. ¿Y cuál es el que está más cercano al 2.01? El 2, perfecto. Entonces ya tengo, entonces dense cuenta ya tengo el punto donde voy a centrar el polinomio. Y por último, aquí esto era lo que usualmente teníamos. Y por último, aquí cuando hacemos aproximaciones, vamos a ver cuál es el punto, x, y, específicamente el que yo quiero evaluar, en 0.98, 2.01. Es decir, que yo quiero conseguir una aproximación de Taylor para esta expresión y luego yo quiero realmente lo que el ejercicio me está pidiendo es f en 0.98, 2.01. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Y puedo conseguir eso? Sí, es exactamente igual a lo que acabamos de hacer. Perfecto. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿por qué también lo pongo así? Porque esto me sirve cuando yo consigo el vector de cambios. Que de hecho ahora lo vamos a hacer eso de primerito. Fíjense. Tenemos función. Claro, yo necesito la función porque eso es lo que derivo, yo evalúo. Perfecto. Necesito el punto de ley. Siempre necesito tener el punto donde va a estar centrado mi polinomio Taylor. Y ahora el punto específico el que yo quiero conseguir para la aproximación. Perfecto. Entonces, ahora bien, tenemos el delta x y el delta y. Entonces, el delta x siempre es x menos x sub 0 y es y menos y sub 0.
Entonces aquí x, ¿cuál es el x? Recordemos, este es mi x, este es mi y. Es 0.98 menos x sub 0. ¿Cuál es el x sub 0? 1. Y acá es y, que ¿cuál es el y? 2.01 menos el y sub 0. ¿Cuál es el y sub 0? 2. Entonces, esto me va a quedar menos 0.02 y acá me va a quedar 2 menos 2.01 menos 2 es 0.01. Entonces ya tengo este vector, ya tengo que el delta x es menos 0.02 y el delta y es 0.01. ¿Por qué yo hago esto? Porque yo no quiero sacar el polinomio entero, yo directamente quiero conseguir la aproximación. Porque yo podría plantear ponerme a sacar el polinomio entero, como les dije, de manera general, poniendo un x y poniendo un y, y luego que una vez que encuentro el polinomio lo evalúo. Pero dije, ¿para qué darme más trabajo si directamente puedo saltarme eso de tener que plantearlo de manera general? Y aquí en el cambio es que ya directamente digo, bueno, x es 0.98 y y es 2.01. Sí, sí está quedando claro esa parte, que quiero que quede claro esa parte. Si alguien me puede confirmar, me puede levantar una manita algo para saber si está quedando claro. Sí, sí. O tal vez hay alguna pregunta. Perfecto. Alguien ahí que hace una manito. Perfecto. Entonces ya tenemos esto. Entonces, ¿cuál es ahora sí? Perfecto, Johnny. Perfecto, Cristina, que ahí se ven en la manita. Entonces, ¿cuál ahora sí? Una vez que yo ya tengo todo esto, que si se dan cuenta en el pack, yo... Perfecto. Qué bien que esté quedando todo muy claro. De hecho, en el pack yo les pasé algunos ejercicios de Taylor que posiblemente los haga mañana porque son ejercicios de examen. Entonces son ejercicios ahí potentes. Entonces, aunque no me gusta hacer muchos ejercicios repetidos, o sea, si ya tienen esos, buscaré otros, pero si no encuentro otros, pues daré esos y ya. Entonces, una vez que uno ya tiene los datos, siempre es importante primero sacar los datos, y luego entonces ya uno plantea directamente la ecuación para saber qué es las cosas que tienen que ir sacando. Entonces va a ser la función evaluada en el punto, es decir, en el donde yo estoy centrando la aproximación, f de x sub 0 y sub 0, más el gradiente de la función x sub 0, y sub 0, por el vector de cambios delta x, delta y, ¿verdad? Más un medio delta x, delta y, la matriz hessiana de la función evaluada en x sub 0 y sub 0, por el vector de cambios delta x, delta y. Más, bueno, aquí sería esto más un error, pero ya le quitamos el error cuando yo cojo y evalúo en un punto en el particular. Digo, perfecto. Digo, el residuo. Sí, el error residual lo mismo. Digo, perfecto. Ahora bien, consigo el f evaluado en ¿cuál es mi punto x sub 0 y y sub 0? 1. 1,2. Perfecto. Entonces esto simplemente recordamos cuál era la expresión. Era x a la y. Entonces va a quedar 1, que es x al cuadrado. Esto es 1. Entonces f evaluado en 1,2 es igual a 1. Perfecto. Ahora bien, encontramos las derivadas rapidito. ¿Por qué? Porque hemos conseguido esto. Segundo, vamos a calcular el vector gradiente, entonces necesito sacar las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x, primero un punto general. De hecho, voy a poner aquí la funcioncita. Recordemos que f de x, y es x a la y. Esa fue la que yo planteé. Entonces yo derivando, si derivamos con respecto a x, recuerden que cuando yo derivo con respecto a x, todo lo que no es x lo considero constante. Entonces simplemente esa y baja como una constante, sería y, x a la y menos 1. Y si eso yo lo evalúo en 0, 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar en, ¿qué digo en 0, 0? No es en 0, 0, porque acuérdense que es en x sub 0 y y sub 0, que es 1,2. 1,2. Entonces esto me quedaría 2 por 1 elevado a la 2 menos 1, y esto sería igual a 2. Entonces tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1,2 es igual a 2. Hacemos lo mismo para la otra. La derivada parcial de f, de hecho lo voy a hacer un poquito más bajito porque si no se me va a acumular todo esto. Venimos, ok. Venimos para acá, un segundito. Ahora sí, la derivada parcial de f, pero con respecto a y en un punto primero cualquiera. Entonces aquí uno dice, bueno, tal vez de cálculo de una variable, alguna vez vio cómo es una manera sencilla de derivar esto. Uno dice, ¿cómo yo derivo eso? Pues uno puede decir, bueno, esto es e elevado al logaritmo de x a la y, ¿verdad? Es un pequeño truquito que siempre se hace. De hecho, límites se pueden resolver de esta manera. E a la y, logaritmo de x. Y digo, perfecto, ¿esto en qué me ayuda? En que yo conozco la derivada de un exponencial, entonces eso realmente. Entonces,
tenerlo de esta manera o tenerlo de esta manera es totalmente análoga, f de x, y. Ahora bien, pero si yo derivo con respecto a y, simplemente me va a quedar e a la y logaritmo de x por logaritmo de x, porque es la derivada, regla de la cadena, y y, la derivada de y logaritmo de x con respecto a x, simplemente logaritmo de x. Ahora si eso cojo y lo evalúo, eso lo evalúo 1,2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar e a la 2 por logaritmo de 1 y esto por logaritmo de 1. Entonces el logaritmo de 1 es 0 y hace que todo esto se me haga 0. Esto es entonces 0. Ahora si borro esto ya saben, entonces cuando necesitamos derivar tal vez de manera un poquito complicada, ya sabemos qué podemos hacer. Entonces déjenme bajo aquí un poquito, vengo para acá. Ya, perfecto. Entonces ya encontramos el vector gradiente. Ya, ahora bien, ¿qué nos falta? Simplemente nos faltan las derivadas parciales. Estas de aquí. Le digo, perfecto. Entonces, de nuevo, vamos veloz a calcular esto. Ok, ya. Entonces yo digo, bueno, la derivada parcial, ok, está en rojito, ya lo pongo. Ya. Entonces me quedaría la derivada parcial de f con respecto a x en un punto x, y cualquiera. De nuevo, entonces tengo la derivada, sí, es esta que tengo aquí. La derivo, entonces me quedaría y por y menos 1 por x elevado a la y menos 2. Y eso lo evalúo, f, la segunda derivada parcial con respecto a x, eso lo evalúo 1,2. Entonces esto me va a quedar 2 por 2 menos 1 por 1 elevado a la 0. Y esto simplemente va a ser, entonces, esto es 1, 1, simplemente me queda 2. La derivada parcial de f, cierto, me olvidé de ir marcando aquí para no olvidarnos dónde estaban, aquí. Entonces la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto a x, simplemente es 2. Perfecto, lo voy a poner aquí. Ahora sacamos la derivada parcial, pero con respecto a y. La segunda derivada parcial, pero con respecto a y. Sí, entonces en un punto cualquiera, x, y. Entonces derivo esto, dense cuenta que tenerlo en esa expresión con ese exponencial es sencillo, mucho ojo, puede ser que les ayuden alguna vez. Entonces tendría e a la y logaritmo de x por la interna, que sería el logaritmo de x, por ese logaritmo de x que ya tenía afuera. Perfecto, entonces e a la y logaritmo de x por logaritmo al cuadrado de x. Entonces ya tengo eso, ahora lo cojo y lo evalúo en el punto 1,2, de lo cual me quedaría e a la 2 logaritmo de 1 por logaritmo al cuadrado de 1. Entonces ese logaritmo de 1 hace que todo eso que se me haga 0. Perfecto. Y ya. Entonces ya tenemos simplemente ahora que me faltan las mixtas y ya está hecho el problema. Ahora sí, vamos por las mixtas. Vengo para acá. Ya. Entonces, ya tenemos esta partecita de aquí. Yo voy a sacar la derivada parcial ahora con respecto a x, con respecto a y. Perfecto. En un punto cualquiera. Tengo la derivada de f con respecto a y. Sí, es esta que tengo aquí. Entonces ahí te doy cuenta que aquí tengo x y aquí tengo x. Tengo que usar claramente la regla del producto. Perfecto. Entonces simplemente la derivada del primero, que sería y logaritmo de x por y por logaritmo de x más el primero por la derivada del segundo, que sería 1 sobre x. Y ya está. Esto lo evalúo en 1,2 y vamos a ver qué me queda. Entonces esto evaluado en 1,2 me va a quedar e a la 2 por logaritmo de 1 por 2 por logaritmo de 1 más e a la 2 por logaritmo de 1 sobre 1. Perfecto, entonces este logaritmo de 1 hace que todo esto se me vaya. Este se me hace 0, pero me queda e a la 0, y esto me quedaría e a la 0, 1 por 1, 1. Entonces me queda la segunda derivada parcial, o sea, la derivada parcial mixta, primero con respecto a y, luego con respecto a x, en el punto 1,2, es igual a 1. Perfecto, ahora simplemente me falta una última. Ahora bien, pero a esa última también la voy a acomodar un poquito. ¿Por qué la voy a acomodar un poquito? Porque me doy cuenta que tengo la manera más o menos parecida en un inicio. Un segundito. Ya, esta. Recordemos que yo tengo esta derivada parcial.
Y ahora esto lo tengo que derivar con respecto a y, pero tengo esta y aquí en el exponente. Entonces volvemos al mismo truco de la exponencial. Es y a la x, ya. Simplemente voy a tener esa derivada aquí un ratito. La voy a tener aquí un ratito. Simplemente y x y a la menos 1. La voy a tener ahí un ratito. Ahora bien, voy a calcular ahora la derivada parcial de f con respecto, primero con respecto a x y luego con respecto a y. En un punto x, y, pues cualquiera, ¿no? Perfecto. Entonces ya tengo esta partecita de aquí. Esto lo voy a acomodar, lo voy a poner como y e a la logaritmo de x elevado a la y menos 1. Entonces, por las propiedades del logaritmo, ¿qué puedo hacer? Tengo y e a la y menos 1 por el logaritmo de x. Ahí lo que gano es que puedo derivar ya eso de manera sencilla. Entonces yo digo, perfecto. Entonces, de nuevo, pero dense cuenta, yo estoy derivando con respecto a y. Entonces aquí tengo y aquí tengo una expresión que depende de y. Entonces, de nuevo, regla el producto. Entonces, la derivada del primero sería 1 por e a la y a la menos 1 por logaritmo de x, ¿verdad? Más el primero por la derivada del segundo, y a la menos 1, logaritmo de x por logaritmo de x, sí, por la derivada al interno, la derivada con respecto a y menos 1 por logaritmo de x, logaritmo de x, perfecto. Si eso lo evaluamos, fíjense, si eso lo evaluamos en 1,2, entonces, de nuevo, si eso lo evalúo en 1,2 me va a quedar e a la 2 menos 1 por logaritmo de 1, que es 0, es decir, todo esto se me hace e a la 0, todo esto es 1, más este logaritmo de aquí hace que todo esto se me haga 0, entonces me queda entonces simplemente igual a 1. Entonces ya dense cuenta, yo obtuve todas las derivadas. Entonces una vez que yo obtuve todas las derivadas, ya queda sencillo el problema. Entonces aquí tengo lo último que necesitaba. Entonces finalmente... Ok, un segundo. Ya es hora. Terminamos esto. Disculpen, les robo unos 3 minutitos para terminar. Entonces, reemplazando, tenemos. Entonces, reemplazando, tenemos que f evaluada en era 0.98, 2.01 es aproximadamente igual a la función evaluada en 1,2 y eso era, si no estoy mal, eso era 1, si no estoy mal, aquí arribita lo tenía, sí, 1 más el vector gradiente, es decir, las derivadas evaluadas en 1,2, esos eran respectivamente, aquí las tengo, eran 2 y eran 0, es decir, 2,0. Perfecto. Un segundito que se pone un poquito lento al final. Cuando ya tiene muchas cosas la pizarra se pone un poco lento. Entonces, 2,0 por el vector de cambios. Este vector de cambios era, no recuerdo, aquí era más un medio y necesito aquí de nuevo el vector de cambios. Dejen ver cuál era. Eso lo planteamos al inicio. Un segundico. Ok, creo que me va a hacer. Sí, eran menos 0.2, 0.1. Ah, perfecto. Menos 0.2, 0.1. Ya, y ahora sí ya tengo todo. Aquí, menos 0.02, 0.01 aquí, menos 0.02, 0.01 por la hessiana. Nosotros ya sabemos cómo distribuimos la hessiana. Entonces busco las derivadas parciales. Estas de aquí son la segunda derivada parcial de f con respecto a x es 2 y de ahí aquí era con respecto a y. Con respecto a y. Sí, aquí simplemente aquí al momento de pasar puse x ya. Es 0. Entonces es 2,0. Y las mixtas, ¿qué me quedó? Las mixtas nos quedaron ambas nos quedaron ¿qué? Ambas nos quedaron 1. Entonces sería 2, sería lo siguiente. Aquí, entonces me quedaría 2, 1, 1, 0 y por el vector de cambios que serían menos 0.02, 0.01 y ya está. Entonces simplemente basta multiplicar esto y ya está nuestro resultado. Ya, entonces esto sería aproximadamente igual a 1, si yo multiplico esto me quedaría menos 4 sobre 100 más 0 más un medio, me multiplica menos 0.02
0.01, ¿verdad? Aquí realizo esta multiplicación, me va a quedar menos 4 sobre 100 más 1 sobre 100. Y aquí me va a quedar 1 sobre 100. Perfecto. Entonces déjenme bajar un poquito. Ok. Entonces esto es... Ya, ahora sí. Esto es aproximadamente igual a 1 menos 4 sobre 100. Ahora sí. Esto me quedaría menos 3 sobre 100, ¿verdad? Entonces sería más 1 medio. Realizando esta multiplicación me quedaría menos por menos 6 sobre 100 por 100. Un número grandísimo. Aquí. Y esto menos por menos más, digo, más por más, 1 sobre 100 por 100. Y digo, perfecto. Y ya no puedo simplificar, esto era, esto 3 por 2, 6, y aquí 1 por 1, no, ojo, que yo sí decía, recuerden, es este por este, más este por este, entonces aquí era menos 2 sobre 100, entonces esto por esto me quedaría aquí menos, perfecto, aquí menos 2, ahora sí, entonces esto es aproximadamente igual a 1 menos 4 sobre 100 más 6 menos 2 como, ok, 1 menos 4 sobre 100, esto 6 menos 2 es 4, dividido con esto, bueno, lo voy a poner 1 sobre 2, 4 sobre 100.000. Simplificando, entonces la solución es aproximadamente a 1 sobre 100 más 2 sobre 100.000. Y ya, ahí quedaría la solución. Pueden, si quieren, modificar, simplificarlo un poquito más, pero ya cuando ya quedan soluciones así, que ya quedan muy precisas, ya quedan ahí. O sea, si se dan cuenta, si se ponen a sumar, pues les quedaría igualmente una expresión un poquito grande. Entonces ahí usualmente ya esa es la aproximación, es decir, va a ser 1 menos una cantidad chiquita y no se diga la otra, que también es una cantidad súper chiquita. Eso va a ser eso va a estar muy cercano al 1 punto alguito. Quedan así a veces, sí, a veces sí quedan así, a veces han quedado, hay un problema de examen que quedaba medio feo, que era aproximadamente el logaritmo de 2 sobre 1 más 30 por logaritmo de 2. Entonces, si pueden quedar expresiones así, sí, sí pueden quedar, no hay problema. Entonces, en este caso, la aproximación, entonces, esa función, es decir, el 0.982.01 es aproximadamente esto. Y ya, esa sería la respuesta a ese ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro? Sí, tengo una duda con respecto a la derivada segunda de x. A ver, O sea, cuando derivó por segunda vez x. esta. Sí, exacto. Ahí Eh, qué hizo. pues acuérdate que cuando tú derivas, pues lo único que hice fue derivar esto con respecto a x. Y acuérdate que cuando tú derivas con respecto a una variable, la otra la consideras como constante. Entonces usé la regla del, esto como como lo consideras como constante, esto es constante, y aplicas la regla que ya sabes. El denominador baja y le restas 1. Entonces aquí es y, que ya la tenías. Este denominador baja, y menos 1, y le restas 1. Entonces tenías y menos 1, menos 1, y menos 2. ¿Por qué? Porque como estás sacando derivada con respecto a x, todo lo que no es x lo consideras constante. Y así es como se sacaba esa derivada de ahí. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, ahora sí. No había visto las dos partes de arribita. Ahora sí, Sí, gracias. sí. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, siempre me gusta ir haciendo el discurso al final. Es que sí, qué bonito. Como les decía, muchachos, este semestre, este parcial ya son integrales y este tema sí es ahí interesante. Entonces pónganse las pilas este parcial. Este parcial vamos con todas las ayudantías. Como ya les dije, si es que el primer parcial no les fue muy bien, fue un Infinity War, no se preocupen, este segundo es Endgame. Así que eso sería todo por esta ayudantía de hoy. Espero que les haya gustado, como siempre, que les ayude, que hayan visto algún ejercicio, que hayan visto algo que no les hayan dado en clase y que por lo general a veces les ponen en la lección. Eso sería todo por hoy. Espero que les agradezco mucho su asistencia y vayan a descansar. Que tengan bonita tarde. Si alguien tiene alguna duda, me puede decir ahorita.
Déjenme dejar de grabar. Eso, ya, perfecto. Ok.